sería como una célula robotizada real y por lo tanto vais a conocer los sistemas de seguridad que utilizamos hoy en día en la industria y las necesidades de mantenimiento de dicho paquete educativo, que es esta foto que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene este paquete educativo? ¿Qué incluye el paquete educativo? ¿O qué es lo que suministramos? Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, os enseño que hay más paquetes educativos, pero bueno, de momento este es el más general y el más vendido por nosotros. El paquete educativo contiene un manipulador IRB 120. Esto que estoy señalando yo aquí, a ver, si en vez de eso, a ver, puedo usar puntero, a ver, igual lo veis mejor con el puntero. Este es el manipulador, ¿vale? Es un manipulador de 6 ejes, por lo tanto llevamos 6 motores, ¿de acuerdo? Con este manipulador y lo llamamos manipulador, unidad mecánica o IRB 120. Tiene una capacidad, quiere decir que soporta en brida es lo que estoy señalando ahora mismo con el láser. En la brida del robot, que sería en el eje 6, soporta aproximadamente unos 3 kilos de carga. Con la herramienta que pongáis, más el payload, que sería la carga útil que él maneje, ¿de acuerdo? Si es una garra. Tiene un alcance aproximadamente de 0,6 metros, 600 centímetros. Sería más o menos el máximo que el robot se puede desplazar desde su eje, ¿vale? Desde aquí. Desde la base del robot lo podríais desplazar hasta unos 600 centímetros. Depende mucho también de la herramienta que vaya aquí, la que montemos en la brida, ¿de acuerdo? Entonces, el paquete consta de el manipulador IRB 120, un controlador llamado cabina compacta, porque es la cabina más pequeña que tenemos, con todos los elementos electrónicos, ¿vale? Y todo el cableado, una unidad de programación, que es esto que estáis viendo aquí, es una unidad de programación táctil, ¿de acuerdo? Y como software incluimos 14, bueno, en realidad son 12 opciones de robotware, ¿de acuerdo? Es decir, el robotware es el sistema operativo que va cargado en el controlador y que es el que hace que se mueva vuestro manipulador. ¿De acuerdo? ¿Qué más lleváis? Os entregamos 100 licencias de Robot Studio para que podáis trabajar vosotros con los alumnos hasta 100, ¿de acuerdo? Hasta 100 licencias que yo las llamo flotantes porque se las podéis entregar a los alumnos durante unos días para que ellos trabajen en casa. O podéis trabajar de forma local en el aula sin que se las lleven. O sea, podéis decidir cómo queréis trabajar. Luego os lo explico. Como opciones podéis comprar o podéis adquirir la mesa con una bancada o realza que se llama, que es esto que estoy indicando aquí, donde el robot va sujeto o anclado, ¿de acuerdo? Y también como opción podéis adquirir lo que es la pinza. Una pinza que creo que es de la marca Zoom, no estoy muy segura. Bueno, esas son opciones, ¿vale? Con el paquete educativo. Entonces, para que quede claro, el manipulador, el controlador, la unidad de programación, las opciones de RobotWare y Robot Studio. Eso sería el paquete educativo. Si, por ejemplo, a ver, que quito. Uy. Vale, ahora. María José, ahora que estás comentando y que Dime. un silencio, la herramienta de momento las que nos lo piden es Shun, pero sí, pero no tenemos ningún acuerdo específico. Ya me en imagino. adelante sí vamos a ofrecerles también, que lo sepan, la opción de una herramienta OnRobot, que es una herramienta, una marca nueva con bastante. ¿Cómo se llama? ¿Qué me has dicho? OnRobot. Uy, qué moderno. Sí, Vale. sí, pero bueno, esto está en proyecto, ya les iré informando. ¿Pero es de ABB o no? ¿O es una marca de ABB o no tiene? No. Vale. Pero colabora con ABB. De acuerdo. Gracias, Ana, por tus comentarios. Os voy a enseñar, a ver, el paquete educativo. Este, por ejemplo, a mí me llamó la atención porque no lo conocía. A ver cómo está Ana y me lo ha suministrado ella. Este es el Yumi, ¿de acuerdo? Pues fijaros, este es un robot colaborativo que tiene 14 ejes, ¿vale? Entonces también está dentro de un paquete educativo. Como podéis ver, también vamos desarrollando poco a poco, según lo que nos van pidiendo en este caso los clientes o vosotros, los centros de educación, pues vamos desarrollando más productos para vosotros lo mismo. Es un paquete que tiene el propio robot,
¿vale? Una serie de opciones que no voy a entrar en detalle con esto. Simplemente que veáis que hay más paquetes educativos. Lo que pasa que el vuestro, los que tengáis ya el paquete educativo, lo normal es que tengáis el 120, ¿vale? La mecánica del 120. Es el robot más pequeñito que tenemos. A ver, vamos allá. Ah, bueno, antes. Bueno, no, perdón, sigo. Vale, por cada paquete educativo, en cuanto a las licencias de Robot Studio, que siempre hacéis bastantes preguntas. Bueno, hay una licencia de red, ¿de acuerdo? La licencia es gratuita y lo que tenéis que hacer es renovarla anualmente. Bueno, pues si la instaláis tal como hoy, el 1 de septiembre, para el 1 de septiembre del año que viene, pues os tocará renovarla. ¿De acuerdo? La licencia la vais a instalar en el PC que hace las funciones de servidor, normalmente el del profesor, digo yo. A no ser que tengáis un PC a lo mejor en vuestras escuelas que funcione como servidor, pero si no, lo normal es que esté instalada en el PC del propio profesor. El servidor de licencias, tenéis que descargaros un pequeño programa que se llama SLP Distributor for ABD. Vale, pues este pequeño programa es el gestor, ¿vale? El que va a gestionar la licencia de red y el que va a gestionar las licencias hijas o las que yo llamo flotantes, ¿de acuerdo? Las 100 licencias flotantes. Una vez que lo tenéis instalado en este PC, el resto de los PCs o de los portátiles de vuestros alumnos lo que van a hacer es conectarse a vuestro servidor, ¿de acuerdo? Y coger una licencia para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no voy a explicar cómo funciona todo el tema de las licencias, podéis ver en la presentación, el que la tenga, ¿de acuerdo? O en el PDF, más bien, porque vosotros tenéis un PDF, en la página 106, a ver, esperad que os lo muestro. Y yo puedo ir a la 106 desde aquí. En la 106, aquí. ¿De acuerdo? Podéis ver, os hemos hecho una pequeña ayuda, que también lo tenéis en el manual de Robot Studio. Luego os indicaré dónde está el manual de Robot Studio. Pero bueno, desde la página 106 en adelante, tenéis una pequeña ayuda de cómo podéis activar la licencia de red, dónde se encuentra este pequeño programa que tenéis que descargaros en vuestro PC, que se llama SLP Distributor. Aparece dentro de la carpeta de Robot Studio cuando os descargáis el programa de Robot Studio en una carpeta llamada Utilities, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a centrar en ello porque es seguir esta ayuda, ¿vale? Bueno, volvemos a donde estaba yo. Vale, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si queda claro, la licencia de Robot Studio que se os entrega se instala en el PC del profesor. Aparte, tenéis que instalar el programa SLP Distributor y una vez que lo tengáis todo instalado, los alumnos se conectarán a vosotros e irán cogiendo las licencias flotantes o hijas, ¿de acuerdo? Vale. Podéis hacer un trabajo en el aula, ¿de acuerdo? O podéis hacer un trabajo en casa, como queráis. Si estáis trabajando en el aula y no queréis que vuestros alumnos trabajen en casa con Robot Studio, pues lo que no pueden hacer es coger esa licencia, ¿de acuerdo? Lo que veo, bueno, no veo que tenga, no está pensado para eso, está pensado para que les deis una licencia durante un tiempo limitado, no recuerdo cuánto es el máximo de días, pero por ejemplo durante un mes, y lo que tienen ellos es Robot Studio activo con todas las opciones durante un mes. ¿De acuerdo? Entonces, en el aula ellos estarán conectados a vuestro servidor y en casa lo que tendrán es la licencia temporal que habrán cogido en el momento en el que estén en el aula. Bueno, esto tenéis que probarlo y ver que funciona bien. Bueno. Juan, no sé si quieres pasarme ahora las consultas que haya respecto al paquete educativo, porque así acabo el paquete educativo. No hay más del paquete educativo, ¿de acuerdo? Que bueno, tengáis pues, dime. Sobre el paquete educativo hay ya hay dos consultas. Preguntas. No, son fáciles además. Poli, Una de ya las, empiezas. la Dime. última sería, pregunta si serían 90 días máximo. Entiendo yo que es la pregunta relacionada con la licencia temporal. No lo sé, no estoy segura. Lo que yo hago es poner, cuando
cuando un alumno mío está cogiendo la licencia, ¿de acuerdo? Le pongo un número así aleatorio, muy exagerado. Pongo María 1000, por José, ejemplo. 90 días máximo. Pero Venga, la gracias, respuesta. Ana. Pues 90 Sí, pero días no, máximo. no tenéis que aprenderos esas cosas. Es poner ahí un número aleatorio y automáticamente él os lo limita en el máximo días, ¿de acuerdo? Sí, 90, una aclaración, 90 días máximo es lo que puede dar la licencia flotante, pero si la licencia solamente le queda 2 meses de validez, pues solamente serían 2 meses, no los 90 Vale. días, ¿vale? Eso también Sí, hay que tenerlo presente. Cuando se acerca al final de la validez, también reduce el número de días máximo. vale. Y que algunos me preguntan, cuando pasa el tiempo máximo, esa sola ya vuelve otra vez al servidor de licencias, no hay que hacer nada más, vuelve a estar activa. O sea, Ah, no hay que devolverla, no es necesario devolverla. Bueno, si de no la vas acuerdo. a usar, sí, porque así das más posibilidades, sobre todo si necesitan bastantes licencias. Pero en caso de que no se haga nada, cuando ha pasado el tiempo establecido para esa licencia, ya caduca sola. Vale, pues 90 días, no lo sabía. Hmm. Pero si tenéis alguna vez dudas de los límites de valores o límites, automáticamente nuestros sistemas suelen limitar siempre el máximo. En este caso estamos averiguando cuándo es el máximo número de días, pues lo hace. Si lo vierais con alguna otra cosa, hace lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, si estáis viendo el máximo número de bytes que admite una palabra, ponéis ahí algo exagerado y él automáticamente el sistema os lo corrige al límite suyo máximo, ¿de acuerdo? Así funciona, bebé. Está muy bien. Vale, Venga, María. sigamos. Dime. La otra Ay, pregunta, que yo tengo venga. aquí una pequeña duda, sería, ¿quién proporciona el acoplamiento de la pinza a la brida? ¿ABB o SUN? Yo aquí tengo duda porque si hay una adaptación o directamente el suministro de SUN se puede embridar o sea, atornillar a la brida del robot. Tengo ahí ¿Quieres decir dudas, que no si sé está si. preparada para la brida nuestra? Sí, si hay que hacer, si la garra va directamente, podemos atornillarla a la brida ¿O hay que o, ponerle un soporte, un No, o hay un interface? adaptador. eso lo puedo contestar yo. Hay que ponerle un soporte. Vale, Las escuelas que nos han comprado el robot con la garra, que lo pueden comprar a ABB o a Shun, a lo que quieran. Se lo compran a ABB, normalmente ya incluye esta brida de unión entre la pinza y el robot. Si compran la herramienta Shun directamente, pues ellos tienen que crearse. Un interface. Es un interface, exacto, sí. Vale. ok. En las herramientas o robots sí que vendrá este adaptador, ¿no? Sí que vendrá este adaptador porque ya está hecho por la empresa un robot. Que lo sepáis también. Con robot. Ay, no se me queda el nombre. Vale. Ay, ya lo veréis, ya lo veréis. Está en producto, ¿eh? De Vale, acuerdo. pues ¿Tienes alguna más, Juan? no hay más preguntas, Maríajo, puedes continuar. Muchas gracias, Juan. A Continúo. ti. Vale, vamos a ver la documentación. A ver, ¿dónde podéis Ay, localizar la documentación? perdona, Pues, dime. perdona. Tengo aquí otra que acaba de entrar. Los paquetes educativos antiguos pueden disponer de las 100 licencias de alumno. ¿Cómo? Ah, sí, mira, una cosa que se me había olvidado contaros. Vale, vamos a ver. Estamos hablando de que el paquete educativo ya viene con las licencias de Robot Studio. Bueno, pues hay gente que no tiene recursos suficientes como para comprar el paquete educativo. Entonces, la licencia de Robot Studio hoy en día es gratuita para todos los centros de formación reglados. No tenéis por qué comprar una unidad mecánica. ¿De acuerdo? Eso Ana lo puede confirmar, si está todavía por ahí o ya está haciendo otra cosa. Significa que Robot Studio, si sois formadores, o sea, si sois profesores de una universidad o de una escuela, de algún centro de formación, podéis solicitar la licencia, ¿de acuerdo? Simplemente os tendríais que poner en contacto con formación y ellos os van a pasar un formulario para solicitarlo. Bueno, Hola, ¿vuelves? estaba hablando en silencio, no me escuchabais. Ya. ¿Qué me decís? Se puede Sí, ¿sabes cuál es? La pedir, licencia gratuita de Robot Studio. sí, cualquier escuela de formación reglada la puede pedir gratuitamente y la tiene que pedir anualmente. ¿Vale? Vale, Hay que renovarla cada año, eso no se puede cambiar. ¿Cómo? Aquí preguntan cómo. En los correos que he enviado a todos los profesores
uno de los correos explicaba que ahora existe un formulario para pedir esta licencia de Robot Studio. Solamente hay que rellenar ese formulario con los datos de tu escuela. En el caso de que alguien no tenga ese correo, pues así sea nuevo, pues que envíe un correo a formación.robot@es.ave.com, ahora lo ponen en el chat también, y yo se lo explico y le reenvío ese correo para que pueda ver toda la información respecto al Robot Studio, Vale, el servidor de licencias de Robot Studio. ¿Vale? de acuerdo. Ana, no te vayas, hay otra. Con esta Ya lo veo. ¿Se integra Yumi en esta versión de Robot Studio? Sí, El Robot Studio es para todos los robots, ¿no? Sean sí, Yumi o para no todas Yumi. las unidades mecánicas. No, lo que pasa Sí. es que ellos han comprado un Yumi y me imagino que en el paquete, no sé si el Yumi también hay una opción de formación con Yumi, ¿no? O es una cosa puntual. No, el paquete, o sea, una cosa, el paquete educativo en sí es la mecánica, es el robot. Y después tenemos, antiguamente venía asociado a las licencias, ahora las licencias ya son gratuitas para todos los centros de formación. Pero las licencias de Robot Studio son independientes y el Robot Studio sirve para cualquier tipo de robot, excepto para los robots muy viejos, ¿no? Pero los robots que tenemos actuales, el Robot Studio es el mismo. La licencia de Robot Studio es igual. Tengan Yumi, de un brazo, de dos, Omnicore o IRC5. No cambia. O sea, en este caso, el Institut Químic de Sarrià tiene un Yumi de dos brazos, si no me acuerdo mal. Puede usar el Robot Studio igual, lo único que cuando haga prácticas, pues en vez de meter un 120 tendrá que poner un Yumi, un 14.050. No, un 14.000, Un perdón. 14.000. El Sí, 14.050 es el manco, que yo le llamo el manco, un brazo. el Yumi de un brazo. ¿Eh? Eso es. O sea que es independiente de la mecánica que tengas. Todo es lo mismo, sea un Yumi o un 120. El Robot Studio sirve para todas las mecánicas actuales. Porque el software es el mismo para todos. De acuerdo. Sí que es cierto que hay diferencias, no sé si aquí hay algún profesor que tenga un Omnicore, que es el nuevo sistema de control que estamos empezando a vender, que entonces tiene que ir con más cuidado, pero igualmente sigue usando el mismo Robot Studio. Lo único que el RobotWare, el software del robot, quizás me estoy complicando mucho aquí ahora, es Sí. diferente para el Omnicore. Pero bueno, ahora María José seguramente eso saldrá por ahí. No sé si Poco hoy. a poco iréis viendo Sí. las diferencias que hay, ¿vale? Porque estamos cambiando justo, bueno, este año hemos introducido un nuevo sistema de control, o sea, a ver, para el que hace la pregunta del Yumi. El controlador, esto es un controlador IRC5. Las sesiones de formación que vamos a hacer estos días nos vamos a basar en el controlador IRC5, ¿de acuerdo? Porque el Omnicore, que es el nuevo controlador que estamos lanzando, también está unido a las mecánicas, evidentemente, pero, o sea que estamos lanzando nuevas versiones de manipulador unidas al nuevo controlador llamado Omnicore, lo que dice Ana. La unidad de programación cambian muchísimas cosas. Entonces, aquí nos hemos centrado solo en el controlador IRC5. Bueno, que nadie se asuste, Pero, cambian muchas cosas, pero el lenguaje de programación es el mismo. sí, claro, mira, qué bien. y, Hombre, y los que tienen Yumis de dos brazos siguen teniendo controlador IRC5. Sí, hasta ahora vosotros solo vais a tener controlador IRC5. Omnicore, muy poco. Igualmente el concepto es que el Robot Studio sirve para todos los robots, IRC5 o Omnicore, no hay problema. Sirve para todos los robots. Porque el Omnicore simplemente te descargas un software u otro dentro del Robot Studio. Si es para un IR5 o para un Omnicore. Pero el concepto general es el mismo. Muy bien. Hay diferencias, ya veréis, bueno, ya os enviaré algún correo más adelante. Con el Omnicore existe otro tipo de programación basada en bloques, como el Scratch. Ya, que te seguro corto, que eso a muchos profesores les va a gustar. Sí. Bueno, es distinto, para nosotros es completamente diferente, pero bueno, no vamos a discutirlo aquí, Ana. Vale, continuar, sí, que si no. Vale. Bien, comprendido el paquete educativo, los que lo tengáis, los que lo vayáis a adquirir o los que no tengáis posibilidad de adquirirlo, siempre vais a tener la opción de tener Robot Studio para poder hacer simulaciones con ello, ¿de acuerdo? Vale, pues visto esto pasamos a la parte de la documentación, donde estoy en la página 10, ¿vale? De vuestro PDF, o bueno, si me vais siguiendo, ¿dónde podéis localizar documentación de ABB? Bueno, pues principalmente tenéis estas fuentes. Una es la página MyABB, ¿vale? Es una página en Internet que tenéis que registraros. La página en ABB es esta. Luego hablo un poco más de ella. Otro es la ayuda en Robot Studio. Robot Studio, cuando lo instaláis, incorpora una serie de manuales
que son los básicos para trabajar. A veces no hace falta ninguno más, ¿de acuerdo? Yo durante mucho tiempo trabajaba solo con las ayudas de Robot Studio, no me hacía falta nada más. Luego, ¿qué más podéis tener? Pues tenéis páginas en ABB que tenéis acceso, no tienen por qué ser páginas de la intranet nuestra, no son internas. Entonces, podéis encontrar tutoriales de Robot Studio y hay un foro de Robot Studio, donde la gente hace consultas, por ejemplo, y contestan tanto personal de ABB como personal de no ABB, es decir, como desde profesores, instaladores, integradores, en fin, que tenéis bastante información aquí. Y luego, por último, podéis usar el canal de YouTube, ¿vale? Tenéis vídeos, tutoriales de Robot Studio, tanto oficiales, que son por parte de ABB, que los dejamos ahí, como por parte de privados. Hay profesores que trabajan ya desde hace muchos años con Robot Studio y, bueno, os pueden enseñar prácticas que tienen ellos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando de MyABB. ¿Cómo entráis en MyABB? ¿Cómo podéis acceder a esta documentación? Lo primero que tenéis que hacer es solicitar el acceso a MyABB. Tenéis que enviar un correo a esta dirección, ¿de acuerdo? es-myabbAccess. Los datos que tenéis que incluir: el asunto, evidentemente, solicitud de acceso a MyABB, el nombre de la empresa, como no sois empresa, sois un centro o pertenecéis a un centro o a una universidad o a una escuela o a un centro de formación, tendréis que indicar el nombre de ese centro, ¿de acuerdo? La dirección completa, el código postal y el país. La persona de contacto podéis ser vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y el mail vuestro, pero el mail tiene que ser el mail que llamamos corporativo, es decir, el mail del centro de formación, ¿de acuerdo? No puede ser el mail privado, por Gmail ni por Yahoo, no. Un teléfono vuestro, un teléfono de la persona de contacto, que puede ser del centro, y el idioma en el que vais a usarlo. Vale. Yo lo que he hecho ha sido abrir la página para que veáis cómo funciona, ¿vale? Porque, a ver, mirad. Bueno, perdona, antes de nada, si queda claro esto, que sí, que me imagino que ha quedado claro, acordaros, tenéis que primero solicitar el acceso, y una vez que os han dado acceso, os manejáis así, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vais a buscar los manuales en MyABB? Lo que hace es que entréis con el password que os haya facilitado ABB. Desde el logueo el logueo aquí no se ve, bueno, ahora lo veréis en la página que yo os muestro. Luego tenéis un botón de menú principal que está aquí, en la parte superior izquierda, desplegaríais el menú y buscaríais ABB Library. Dentro de ABB Library aparece un buscador, ¿de acuerdo? Y utilizaríais, no sé, una consulta, algo que os interese localizar, nuestro, ¿no? Y luego tenéis un pequeño filtrado por aquí, ¿vale? Por ejemplo, por idioma o si queréis por fecha. Entonces, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Para ello, a ver, antes de nada, voy a abrir... Ah, que no lo veis, es verdad. Esperad, ahora sí lo veis. Ya lo veis, ¿no? Juan, ¿lo veis? ¿Lo puedes ver tú? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Es que, como estoy con dos pantallas, a ver... Yo normalmente no me desconecto de ABB porque, bueno, tenemos muchísimas claves y muchísimos passwords. Pero bueno, una vez que tenéis el acceso a MyABB, ahí estáis viendo la dirección. ¿De acuerdo? Yo ya estoy logueada, ahí podéis verlo. Significa que yo ya he entrado. A mí me reconoce porque estoy dentro de la intranet de ABB. ¿Vale? Esta es el dashboard, es decir, este sería como el escritorio, ¿de acuerdo? De la página MyABB. Vale, pues lo único que tenéis que hacer es pulsar en este menú, os vais a ABB Library, y una vez que haya cargado, hacéis la búsqueda. Por supuesto, no vais a encontrar documentos de formación interna, ¿de acuerdo? Esto solo lo puedo ver yo, bueno, yo y mis compañeros. Imaginaros que hago una búsqueda de un 120, ¿vale? Estoy intentando localizar toda la información que quiera relacionada con un 120. Daros cuenta que ABB es un holding, bueno, es una compañía que tiene más divisiones, no solo robótica. Entonces, tened cuidado porque, claro, os van a salir información relacionada con la palabra que pongáis aquí. Turbocharging, pues no. Robot de pinturas, tampoco, no quiero buscar nada de pintura. Pintura con bajo voltaje, tampoco. Entonces, al final tenéis que ir buscando
Y aquí, por ejemplo, encuentro la información que yo quiero. Son robots articulados dentro de Robotics, de la división de robótica, dentro de robot. Busco robots articulados. Venga, vamos a ver qué me dice del 120. Pues como podéis ver, me da bastante información. ¿Vale? Entonces, aquí que pone Sort By, ¿vale? Podéis acotar o podéis filtrar por la fecha de publicación. O, por ejemplo, si os interesa más el idioma, que entiendo que muchas veces el idioma es, bueno, pues es importante que encontréis documentación en español. Acordaros que ABB es una empresa sueca y, por lo tanto, el idioma oficial de nuestra empresa es el inglés y, por lo tanto, las documentaciones, lo primero es que salen en inglés y luego ya se van traduciendo al resto de los idiomas. Pues busco el Spanish, a ver dónde anda, aquí, y a ver qué me propone. Pues mirad, aquí ya tengo varios manuales, ¿de acuerdo? En mi caso me interesa el manual del producto, que es un manual en el que me va a describir cómo es el manipulador. Lo seleccionáis y daría Open. Esperáis hasta que cargue todo el manual y ahí estáis viendo ya que abre directamente el enlace del manual. Podéis hacer dos cosas, consultarlo aquí o cuando termine de descargarlo, podéis descargarlo físicamente en vuestro disco duro, en vuestro PC. A ver, que voy a esperar a que termine la carga, va rápido. ¿Lo veis? Aquí tenéis varias posibilidades. Si yo quiero descargarlo, ¿lo estáis viendo? Vale. Pues no quiero. No quiero que me llena el ordenador de... Pues esta es la página de MayaBebé. Vale. Para continuar con la presentación sigo. Una cosita, María José, sí, que aquí ¿Te ha gustado? que encuentro muy interesante. Sí, vuelve aquí. Aquí es bueno, si queréis, lo interesante es guardar el link donde pone la última revisión. ¿Dónde? Abajo, donde pone Latest Revision. Esta. Si tú guardas este link en un programa para textos tipo como OneNote o así, ¿no? Siempre si haces este link, siempre tendrás directamente acceso a la última versión de ese manual. Ah, mira. Eso es muy cómodo. Y entonces siempre estás actualizado. No hace falta tener los manuales en tu ordenador, sino solamente los links. Entonces cada vez que necesites un manual, le das el link, se tendrá que descargar, o sea, lo tendrás que abrir la página web, pero te evitas de tenerlo en tu ordenador. Y siempre te das la última versión. Bueno, eso no lo sabía, fíjate. Yo siempre estoy buscando por... O si tienes que pasárselo a otro profesor, por ejemplo, a quien te lo pide, pues le pasas todos los links. No hace falta enviarle el manual. De acuerdo, pues mira, esa es otra forma que yo no sabía cómo hacerlo. A ver, estaba filtrando. Siempre, bueno, por buscar español. A ver, voy a ver. De hecho, me debe de haber mostrado el último, entiendo. A ver. A ver, sí, 12 del 12. Pero normalmente yo lo que hago es filtrar por publicación, o por... Ahí, mira. Bueno, aquí es que hay muchísimos manuales. Bueno, me parece que me he metido mal porque estoy viendo... Vale, perdonad. No he entrado directamente en robótica, sino que estoy viendo todo ABB. Uf. Vale. Bueno. Espero que sepáis buscar la documentación. Bueno, vamos allá. Sigamos con esto. Vale, entonces tenéis la página, o sea, MyABB. Tenéis ayuda desde Robot Studio. ¿Desde dónde? Desde cualquier pestaña, ¿de acuerdo? Desde cualquier pestaña pulsáis un icono que hay azul, yo lo llamo el G, ¿de acuerdo? Y accederéis directamente a esta ventana y ahí tendréis documentación de IRC5 y ayuda de Robot Studio. Entonces, para que veáis mi Robot Studio, aquí tengo yo el Robot Studio abierto, ¿vale? Ya tengo preparado una estación, ahí súper chula, bla, bla, bla. Bien. Y yo necesito buscar documentación. No sé, en estos momentos quiero buscar, por ejemplo, el dato Rob Target, porque me hace falta. Pues mirad, puedo acceder desde aquí al Help, ¿de acuerdo? El Help está en la pestaña Archivo de Robot Studio. Y aquí tengo o ayuda a Robot Studio o documentación de IRC5. Para los que, bueno, como ya hemos hablado del Omnicore, mirar, aquí empieza ya la documentación del Omnicore, ¿de acuerdo? Pero de momento no la vamos a ver, y menos en esta sesión. Entonces, dentro de la documentación de IRC5, sí que es verdad que tenéis que saber dónde está localizado lo que estáis buscando. En este caso, como yo estoy hablando de un Rob Target, por ejemplo,
Eso es un tipo de dato de Rapid. Y al ser un tipo de dato de Rapid, abriría este manual. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Podríais hacer la búsqueda. Si es que lo hace. Ahí lo tenéis. Bueno, me ha dado demasiado. Pues como que, claro, es que hay muchísimas instrucciones que tienen RobTarget, por no decir todas. Bueno, podría haber buscado otra cosa también yo. Move el. Bien, bueno, vale, pues me voy al índice. Si te pones así, sigo haciendo búsquedas. RobJoin, RobTarget. Ahí lo tengo, ¿vale? Bueno, tardaréis más o menos. Pero esta es la forma, otra forma que tenéis de buscar documentación, ¿de acuerdo? Vale. Cierro este, minimizo y sigamos. Más sitios. Ah, bueno, hemos dicho, a ver, no me líe, aquí. Las páginas de ABB. Entonces, resumiendo este capítulo, la página MyABB, la ayuda de Robot Studio, páginas de ABB con tutoriales de Robot Studio y el foro, y los canales de YouTube. ¿De acuerdo? Robot Studio. Vale. Manuales que consideramos nosotros más importantes a la hora de empezar. Son demasiados, ¿vale? A mí me parece muchísimo para ir leyendo, pero bueno, sí que es bueno que tengáis estos manuales, pues que tengáis un acceso rápido a ellos. Entonces, una descripción general del Rapid, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver la sintaxis y la semántica del Rapid, del lenguaje de programación que usamos. Un manual de operador de IRC5 con Flex Pendant. Este os ayuda al manejo de la unidad de programación y del robot, ¿de acuerdo? Manejo de la unidad de programación. Las instrucciones, funciones y tipos de datos de Rapid. Bueno, porque aquí está el código Rapid. Cómo funcionan las instrucciones, las funciones y cómo son los tipos de datos que tenemos. Una guía de integrador. Esta, bueno, es más específica para los integradores, para los clientes nuestros. Es más o menos cómo empezar a instalar el robot, a conectarlo, ¿de acuerdo? A descargar software. Esta es la guía del integrador. Tenéis un manual de Robot Studio para saber cómo se maneja o para ver cómo manejáis Robot Studio. Hay otro manual, parámetros de sistema, este ya es un poco más complejo, pero por ejemplo, si queréis configurar tarjetas de entradas y salidas, necesitaréis acceder a los parámetros de sistema. Diagramas de circuitos de la cabina compacta, que es la que se ofrece con el paquete educativo. Diagramas de circuitos de la mecánica 120, el manual del producto, tanto de la cabina compacta como del manipulador. Con toda esta documentación tendríais de sobra. Y bueno, me parece demasiada documentación, ¿vale? Pero bueno, es más o menos con lo que nos manejamos nosotros. Y bueno, con esto ya habríamos acabado la parte de documentación. Juan, ¿tienes consultas de la documentación? Sí, bueno, hay una petición, pero creo que con lo que acabas de explicar se explica, está un poco respondida. Dicen que si le puedes mandar los links de 120. Poner ahora todos los links creo que es un poco... Ahora todos los links, lo siento, ahora todos los links es un poco difícil. Claro, si solo fuera un manual sería sencillo, pero al hacer todos, bueno, también un poco... Lo anotaremos, pero casi prefiero que... Sí, lo que prefiero es que accedáis vosotros, que pidáis acceso a la página MyABB y que desde ahí busquéis vosotros la documentación, que aprendáis a buscarla. Porque también es difícil, a veces encontrar encontrar exactamente lo que buscamos. Podemos hacer un trabajo de buscar los links de estos manuales y enviarlo a través de los correos de distribución. Vale, anótatelo. Me lo anoto. De acuerdo. Sí, pero aquí hay gente que está preguntando el primer manual. Para mí el primer manual para empezar sería el manual de operador de IR5 con Flex Pendant. No sé vale, pero para ti, Ana, que ¿sí? Tú has trabajado con una unidad mecánica real. No, pero para empezar, cuando empiezas con un robot, lo primero a mirar, ¿qué sería? Si tenéis un robot real, empezaríamos con este. Vale, me das la razón. Sí, con un robot real. Pero también tienes que ir mezclando. O sea, hay que ir, primero no te lees un manual de los nuestros, los manuales de bebé no se leen
desde la primera página hasta la última, ¿de acuerdo? Así no se leen como un libro. No, como una novela no se lee. Lo que hacemos es ir buscando lo que queremos ir haciendo. Primero lo conecto, abro un programa, cómo es abrir un programa, si quiero cargar un módulo. Entonces leo todo el capítulo relacionado con lo que estoy buscando. Y luego, bueno, si quiero conectarlo, necesito conocer los diagramas de circuitos. ¿De acuerdo? De la cabina, porque necesito saber dónde están los conectores. Entonces, más o menos con las sesiones que vais a tener aquí con nosotros, os lo vamos a ir un poco explicando, ¿vale? Lo que teníais que ver. Y qué manuales tenéis relacionados con cada parte, ¿no? Con cada parte que vamos a ir viendo. Así que no os preocupéis. Ahora mismo, ¿dónde está toda la documentación? Lo que tiene que quedar claro es de dónde podéis sacar documentación para ir leyendo. Los que os vayáis a instalar Robot Studio, pues evidentemente empezar con el manual de Robot Studio. ¿De acuerdo? Alguien pregunta si puede instalarse el Robot Studio en casa. Sí, el Robot Studio lo puedes descargar de la página web de ABB y por defecto siempre en licencia de 30 días. Pero además este año tiene licencia gratuita todas las personas que quieran hasta final de año por el tema del COVID. Y en el caso de los profesores, a partir del año que viene, si tienen un portátil y no tienen licencia en ese Robot Studio porque ya ha caducado, pueden ir a su centro y descargarse una licencia flotante y trabajar durante 90 días en casa. Si tienen un ordenador fijo, entonces es más complicado. Tienen que trabajar en el centro. Sí. Por aquí que tiene mucho trabajo en el instituto, sí, es cierto. Nosotros también tenemos mucho trabajo en ABB. De hecho, somos una empresa privada y yo creo que nuevamente es peor, pero bueno, yo intentaré hacer el esfuerzo de buscar estos links para que no digáis y os los enviaré. Igualmente, lo importante es el concepto, lo que dice María José, porque eso está bien para empezar, pero si tienes que buscar una cosa concreta, tienes que saber el funcionamiento de cómo buscar los manuales. ¿Se echan de menos manuales educativos o simplificados? Bueno, sí, ABB no es que sea muy fácil tampoco. Pero yo sigo pensando que si uno empieza con el manual de operador, y después, por otro lado, siempre los profesores, si os traen material nuevo, creo que tendríais que exigir también a vuestra escuela o vuestro gobierno o ayuntamiento, lo que sea, que os hagan un curso, aunque sea de un día o dos o algo, de introducción a esa máquina. Si recibís una máquina nueva industrial en vuestra escuela, lo lógico es que se negocie de alguna manera un curso. Eso también es, porque claro, a veces, o sea, claro, estamos hablando de una máquina compleja y yo entiendo que es difícil, pero claro, bien todos hemos estudiado lo que estamos después explicando en el colegio. Pues aquí de la misma manera tendrían que los centros hacer más formación interna, ya sea contratando a ABB o quien sea. Bueno, es una reflexión, es una reflexión que a veces se quejan mucho y yo lo entiendo, pero hay cosas que desde aquí yo no puedo hacer nada más. Sí, os sirve como ejemplo. A ver, yo trabajo más con clientes finales, vamos a decir que con colegios o con centros de formación. Y que sepáis que cuando ellos compran siempre equipos de ABB, siempre adquieren formaciones de dicha máquina. En este caso del robot o de un paquete que tengamos nosotros. Si, por ejemplo, nos compran paquetes de soldadura por puntos o cualquier otra cosa, adquieren también la formación. Y, ¿de acuerdo? y María José, a nivel de escuelas, cuando se vende un robot, muchas veces también se ofrece, sin coste, alguna formación concreta para algún profesor o para... Sí. Depende cada caso con el comercial, el acuerdo que se llegue. Entonces, sí, es correcto, sí, no digo que no, pero que sepan que normalmente está asociada a una formación, que no se aprende una máquina. Es muy difícil, se puede aprender, no digo que no, pero es muy difícil. Entonces, siempre va asociada a una pequeña formación, de unos días, de semanas, depende. Sí, otra pregunta que ponen por aquí, que yo creo que yo tengo la respuesta, es: ¿todas las personas de la misma universidad pueden tener su propia cuenta independiente en MyABB? No es necesario compartirla. O sea, todos los que tengan correo corporativo de su escuela pueden pedir acceso a MyABB de manera individual. Eso lo pregunta José Antonio, creo que pone por aquí. José Antonio, sí. Vale. Igualmente, si alguien tiene muchos problemas para arrancar, cualquier profesor que me ha hecho preguntas por teléfono, he intentado ayudarle.
y depende de dónde esté, si es necesario, se puede llegar a enviar un técnico. Pero bueno, hay que saberlo. Bueno, se tiene que dar muchas circunstancias, pero hay opciones. ¿Ah? Va, continúa, María José, que si no... Continúo, gracias, sí. Vale, pues te corto, Ana. Sí, Vamos a pasar córtame. con la siguiente parte, ¿vale? El sistema de robot, la introducción al sistema. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? ¿De acuerdo? Esto es un sistema de robot, esto que estáis viendo aquí. Se compone del manipulador, el 120, ya hemos dicho que es un manipulador de 6 ejes, es un robot articulado, 6 articulaciones, 6 ejes, 6 motores, ¿de acuerdo? Esto que estoy señalando. Una cabina compacta, el controlador, ¿de acuerdo? El controlador IRC5, que es este que estáis viendo aquí. Una unidad de programación, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte sería lo que llamaríamos la parte hard, ¿no? El hardware, ¿de acuerdo? Y la parte soft es Robot Studio, ¿de acuerdo? Con Robot Studio podemos cargar sistemas operativos, podemos hacer simulaciones, podemos programar el robot y luego en la propia unidad de programación, ¿de acuerdo? Lleva su propio sistema operativo, el firmware de la unidad de programación, y eso es lo que el conjunto de elementos que forma un sistema de robot, ¿de acuerdo? Manipulador, unidad mecánica, robot, IRB 120, controlador IRC5, unidad de programación. Por cierto, que sepáis que también se llama Flex Pendant. Pitch Pendant, Flex Pitch Pendant. Bueno, tenemos muchas maneras de llamarla, pero que cuidado porque la unidad de programación normalmente es la FPU o la TPU, que viene de las siglas Flex Pitch Pendant o Flex Pendant Unit. De todas esas maneras posibles llamamos a la propia unidad de programación. Y luego tendréis Robot Studio, el software para poder trabajar con Robot Studio, y en la unidad de programación un software específico para la unidad de programación. Ese es el sistema de robot. Vale, empezamos con la cabina compacta. ¿Qué vais a tener en la cabina compacta? Pues en la cabina compacta tenéis el panel frontal, que es esta parte de aquí. Bien. Tenéis un selector de modo de funcionamiento para trabajar en manual o en automático. Tenéis una parada de emergencia, una emergency, una Z de emergencia, aquí. Tenéis un pulsador e indicador de motores on, que es este que estoy señalando. Tenéis un pulsador de liberación de frenos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los frenos, llevamos un botón de frenos, que es este, el de liberación de frenos, y en caso de atrapamiento o en caso de que tengamos que soltar, en caso de que paremos pulsemos una seta de emergencia, ¿de acuerdo? Por seguridad, podemos liberar los frenos y mover manualmente el robot. Para ello están, ¿de acuerdo? Lo que es el pulsador de liberación de frenos. Mucho cuidado, aunque bueno, vais a trabajar con una mecánica en 120 que es pequeñita, pero si a alguien se le ocurriese, a un robot grande, 6700, pulsar el freno, en este caso, en un robot grande los frenos van por cada eje, tenemos un botón por cada eje, ¿de acuerdo? Pero si a alguien se le ocurre pulsar el botón de frenos, el robot caería, ¿de acuerdo? No está mantenido por los frenos, entonces se cae el robot. Luego es muy peligroso liberar los frenos sin seguridad. En un 120 pues ya veréis que no es tanto peligro. ¿Qué tenéis aquí? En la parte izquierda. Entonces, a ver, repitiendo. Esta es la cabina compacta. En la parte de la derecha tenéis el panel frontal con el selector de modo, es una llave para poder poner el robot en manual y en automático. Una parada de emergencia, un pulsador llamado motores on y un pulsador de liberación de frenos. Por cierto, el pulsador de motores on, que se me olvidó decíroslo, lo utilizamos para cuando cambiamos a automático. Cuando paséis de manual a automático, necesitáis hacer una operación que se llama meter motores. Meter motores es simplemente pulsar este botón, ¿de acuerdo? Además es un indicador que veréis que luce con una frecuencia, ¿vale? Esa frecuencia nos indica si el robot está bien o no está bien. Bueno, en el manual del producto de esta cabina os va diciendo y os va explicando todo esto que os estoy contando, pero con más profundidad. Ahora bien, ¿qué tenemos en la parte izquierda? Las conexiones con el manipulador.
y con la unidad de programación. Entonces vemos el primer conector. El primer conector, que yo lo llamo Burdin porque es una marca, ¿vale? de conectores. Bueno, es redondo. Este conector redondo, el conector de la FPU, Flex Pendant Unit, ¿de acuerdo? Está aquí. Aquí vais a conectar la unidad de programación. Este otro conector, que se llama XS1, la S hace referencia a los sockets, ¿de acuerdo? Cuando veáis XS, estamos haciendo referencia a un conector hembra. Socket es hembra. Si veréis una P, P es pin. Luego, esto es un macho, esto es un conector macho, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con la potencia. La potencia es el XS1, siempre. En cualquier cabina de un robot ABB, veréis que el conector XS1 siempre es la potencia a los motores, a los 6 ejes, por aquí. Suele ser un Harting, de la marca Harting, ¿vale? A la derecha de este conector os encontráis con el XS2 y el XS2, que es redondo, es la conexión medida serie. ¿Qué es la conexión medida serie? Son los cables de señales que llegan hasta los resolvers de los motores, ¿de acuerdo? Más abajo tenéis la conexión del armario, es decir, la potencia del armario. Esta cabina, la cabina compacta, una de sus características es que va a 220 o a 230 en alterna. Es decir, que la podéis conectar directamente en vuestras aulas. Los robots más grandes van a 380. 380, 440, bueno, depende. 380, pongamos que van a 380, a 400. Entonces, esos robots no están indicados para tenerlos en las aulas. Primero porque son peligrosos, ¿vale? Pesan mucho y un golpe de un robot grande, bueno, pues es muy peligroso. Y otra de las características es que tendréis que tener en las aulas una toma de 400, ¿de acuerdo? Entonces, esta cabina, lo bueno que tiene es que es muy pequeña, se puede situar en cualquier espacio casi, porque es bastante pequeña, y que va a una conexión de 230. Y por último tendréis el interruptor principal, que rota, ¿vale? Rotatorio, ¿vale? Con este interruptor le dais tensión a la cabina. Enchufaríais todo y una vez que tenéis todo enchufado, para darle tensión, tendréis que girar este conector, ¿vale? Más cosas, conexiones de usuario. Para vosotros, bueno, y para todo el mundo. Dentro de la cabina compacta, ¿qué conexiones podéis tener vosotros? Pues tenéis los buses de campo y los puertos de Ethernet, ¿de acuerdo? Los buses de campo están aquí localizados. Esto que os estoy mostrando es el computador principal, ¿vale? Para poder ver el computador principal, tenéis que destapar una pequeña tapa que lleva un tornillo que está aquí, ¿de acuerdo? Vale. Una vez que tenéis acceso al computador principal, vais a ver estos puertos. Entonces, tenéis conectores para buses de campo, en los conectores desde el X4 hasta el X5, X4 y X5. El conector del puerto de servicio, que es el X2, el conector del puerto de servicio es un puerto fijo, o sea, no es parametrizable, ¿vale? Es un puerto que utiliza ABB normalmente para conectarnos nosotros, el personal de ABB, y para, por ejemplo, cuando queremos conectar una cosa que llamamos el Remote Service o el Connected Service, ¿de acuerdo? Bueno, una opción que tenemos a mayores. Aquí, ¿vale? Por el puerto de servicio. Entonces, por ejemplo, si queréis conectar Robot Studio de manera que estéis online con vuestro controlador, os conectaréis a través del puerto de servicio. ¿Bien? Luego tenéis un puerto de área local, que es el X6. El X6 creo que está aquí, es la WAN, el puerto WAN. Y conectores para dispositivos Ethernet, pues utilizamos el X4, ¿de acuerdo? Porque el X4 podemos usarlo para Ethernet o para Profinet. Cuando hablemos de las redes, que más adelante hablaré de ellas, veréis que hay unas opciones que se llaman los field bus adapter, que son otros buses de campo, como por ejemplo Profibus, también Ethernet, y son esclavos. Normalmente es cuando el robot es esclavo. Y se conectan aquí. Habría que quitar esta tapa que se está viendo en el computador principal, poner una tarjeta de adaptación y enchufar el bus. Pero bueno, no lo estáis viendo, por lo tanto no lo vais a entender. Pero que sepáis que tenemos más buses de campo que se enchufan o que se conectan en otros puntos del computador principal, que es este. ¿De acuerdo? El device red, por ejemplo, que es un bus de campo muy usado, no se enchufa por aquí lateralmente, ¿vale? Habría que abrir el computador principal
y la tarjeta va a ir anclada en un bus PCI, ¿de acuerdo? Más cosas que tenéis. Dentro del paquete educativo también se suministra una tarjeta de entradas y salidas, ¿de acuerdo? Esta tarjeta de entradas y salidas la vais a ver si retiráis ese panel que os he dicho, ¿vale? Que va con un tornillito. Aquí está la tarjeta de entradas y salidas. Bueno, realmente esta no es la tarjeta, sino que es un interface con los borneros, ¿vale? Con los borneros que van desde el XS12 hasta el XS15, ¿de acuerdo? Ahí estarían vuestras entradas y vuestras salidas conectadas. Ahí las tenéis que conectar. Debajo, justo debajo, de color verde también, tenéis un bornero con 24 voltios. Significa que dentro de la cabina compacta tenéis una fuente de alimentación que creo que da hasta 6 amperios, no lo sé, tendría que abrirme el manual del producto para deciros hasta cuánto puede, y podéis coger ahí 24 voltios. Ahí tendréis en estos dos conectores 24 voltios. Entonces, repetimos, tenéis una tarjeta de entradas y salidas dentro de este armario y sus borneros están aquí, para que conectéis las entradas y salidas. Por ejemplo, si añadís una garra al manipulador de formación, para que enchuféis aquí las señales de esa garra, ¿vale? Y aquí los 24 voltios que os hagan falta para las salidas. Más cosas con las que tenéis que interactuar. La cadena de seguridades. La cadena de seguridades es una tarjeta, ¿vale?, que lleváis integrada en el armario, y aquí estáis viendo el bornero. O sea, vosotros vais a ver el bornero. Ese bornero, en ese bornero vais a conectar las seguridades, que son desde el XS7 hasta el XS9. Nuestras seguridades, para que os hagáis una idea a qué me refiero con las seguridades, pues en una instalación las células robotizadas no pueden estar al aire. ¿Qué quiere decir que no pueden estar al aire? Tienen que estar protegidas con vallados, con puertas, siempre, o con células, de tal manera que no permitan el acceso de las personas, del ser humano, al robot, ¿de acuerdo? O sea, no podéis trabajar con el robot, por ejemplo, en automático, si no tenéis el vallado completamente cerrado, el vallado y las puertas. Entonces, a eso lo llamamos seguridades. Y esas seguridades, el cierre de las puertas, el cierre de los accesos, se conectan a esta tarjeta, a este bornero que os estoy indicando aquí como cadena de seguridades, ¿de acuerdo? Cuando el robot se entrega de fábrica, en vuestro caso a vuestros centros de formación, esa cadena viene puenteada. ¿Qué quiere decir que viene puenteada? Bueno, pues que podéis poner el robot en automático. Entonces eso es bastante peligroso en un robot real. En un robot real hay que tener mucho cuidado y está prohibido tener el robot en automático sin protección. Es decir, que un humano o que una persona tuviera acceso a la unidad mecánica sin una protección está prohibido, ¿de acuerdo? No se puede mover un robot en automático en ninguna instalación mientras haya una persona dentro de su área de trabajo. Vale. Más. Pasamos al manipulador. El manipulador, el 120. Hemos dicho que era un robot articulado, 6 articulaciones, 6 ejes, 6 motores. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo conectáis? Vale, pues en la base del robot, que está aquí abajo, os vais a encontrar con un conector llamado R1MP. MP son las siglas de Motor Power, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la potencia de los motores. Este conector cuadrado también, un Harting cuadrado. Después tendréis que conectar el cable de señales SMB. SMB quiere decir Serial Measurement Board, tarjeta de medida serie. Esta conexión llega hasta una tarjeta. Esa tarjeta es la que recoge la información de los resolvers de todos los motores, ¿de acuerdo? Y además, este manipulador, en la parte de abajo, tiene un conector llamado R1 CPCS. CPCS viene de las siglas Customer Power, Customer Signal, ¿vale?, que son las señales de usuario. Por ejemplo, si vais a conectar la garra a la tarjeta que os he contado antes de entradas y salidas, lo haréis por aquí, ¿de acuerdo? Por este conector, por el R1 CPCS. Si usáis aire, porque vais a utilizar, por ejemplo, una ventosa, que podréis utilizar una ventosa o algo parecido a una ventosa, o sea, que vais a aspirar o vais a soplar, ¿vale?, podréis meter el aire a través de estas conexiones. O sea, que el robot ya viene preparado para que le conectéis unas señales que llamamos de usuario
con potencia y señales, CPCS, y aire. Internamente, esto viene cableado hasta aquí, hasta lo que llamaríamos la cabeza del robot o la parte superior del robot. Entonces, la parte superior del robot es esta zona, ¿de acuerdo? Que estáis viendo aquí, y hasta ahí llegan, ¿qué? Pues las señales de usuario, que es el R3 CPCS, y el aire. ¿Vale? Estas son las conexiones que vais a poderos encontrar en el 120. Marcas de sincronización de un robot. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las unidades mecánicas de ABB, todas, absolutamente todas, llevan unas marcas de sincronización. Todos los robots, una vez que se instalan, o llegan a casa del cliente, o llegan a vuestro centro, lo primero que tenemos que hacer siempre es comprobar las marcas de un robot. ¿Por qué? Porque es el origen de todo movimiento y el origen de la programación. Entonces, es muy importante que reconozcáis visualmente las marcas y dónde están. Aquí tenemos un ejemplo del 120, ¿de acuerdo? Pero una manera de visualizarlo es que tiene una forma de paralelogramo. Si lo veis, es perpendicular y paralelo a la base del robot, ¿vale? La posición suya de marcas. A veces cuesta bastante localizarlas, ¿de acuerdo? Y en el 120 pues hay alguna que es más difícil que otra de localizar. Entonces, mirad, yo lo que hago a veces, mirad, yo tengo aquí mi robot, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo no lo tengo en marcas, está en una posición, pero le puedo buscar yo las marcas, ¿vale? Puedo yo localizar las marcas de dicho robot. Pues fijaros bien, la marca del 1 es esta que estáis viendo aquí. Esta contra esta. Entonces, yo lo voy a mover de tal manera que voy poniendo cada eje en su posición. Ahí tenéis la marca del 1. ¿La veis? Esta contra esta. Vale, me contesto yo sola. La marca del 2, a ver si la localizo. Ahí, es que la necesito. Voy a moverlo también el eje 2 a 0. Ahí la tengo. De esta unidad mecánica está ahí. Espero que la veáis bien. ¿Veis? Esta es la marca del 2. Si yo muevo el 2, ¿veis cómo se desplaza la marca de su sitio? Eso es una marca de robot. ¿Vale? Suelen ser entalladuras, pequeñas resaltes, tornillos, ¿vale? Que tenéis que situar una enfrentada a la otra. Entonces, la marca del 2, ahí estaría. Vamos a ver la marca del 3. La marca del 3, a ver si me acuerdo. A ver, voy a centrar para poderme mover. Creo que está aquí arriba. Ahí. El eje 3 lo llevo a 0 grados y busco la marca del 3. Ahí está. ¿Vale? Mirad, esta es la marca del 3. Ahí la estáis viendo. ¿Vale? Si yo muevo el eje 3, ¿veis? Se desplaza de la marca. Bueno, pues su marca es esta. Epa, ahí. Ahí. Buscamos la marca del cuarto. Esta es más complicada de ver. Es esta entalladura que estáis viendo sobre el robot, lo tendréis que mirar así, sobre esto, ¿vale? Que tiene el eje. Si lo posiciono, ahí lo veis. Sería este resalte que lleva el eje 4 sobre esta entalladura que hay en la parte posterior. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Vale. La marca del 5. Aquí está la marca del 5. Para poderla ver, lo llevo a 0 y ahí la veis. ¿Vale? Ahí estáis viendo la marca del 5. ¿Vale? Este es el eje 5, que tiene que estar enfrentada contra esta entalladura. Si muevo un poco el 5, veréis cómo se desplaza. ¿Lo veis? Ahí está. 5. Y el 6, que es el que más me cuesta a mí ver. Porque a veces no llevo las gafas y veo muy mal. Vale, lo tengo totalmente rotado. Ahí, a 0. A ver si soy capaz de localizarla. Ahí está. Uf. Es bastante complicada la del 6, ¿de acuerdo? A veces se montan interface que tapan estas marcas. Es un error, ¿de acuerdo? Porque luego no hay manera de ponerlos en marcas. Hay que evitar en todo lo posible tapar esta marca.
Entonces, ahí veríais la marca del 6. Tengo que enfrentar este, que es el eje 6, contra esto. Entonces, si desplazo un poquito el 6 para que veáis cómo se me va. Ups. Vale, ahí estaríais viendo el 6. ¿De acuerdo? Esas serían las marcas de mi robot. Vale, pues una vez visto el manipulador, pasamos a la unidad de programación. A ver, para pasar a la unidad de programación aquí, ¿vale? Sigamos con la unidad de programación. Bien. El entorno de la unidad de programación es una pantalla táctil, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí es táctil. Tenéis unas teclas en la parte superior que se llaman de acceso rápido y son programables. Significa que cuando llegue el robot, estas teclas no tienen ninguna funcionalidad. De momento no están programadas, las tenéis que programar vosotros, ¿vale? Están libres para que todo el mundo las active como quiera. Normalmente yo las suelo usar para activar o desactivar el vacío, el soplado, para abrir o cerrar una garra, para sacar o meter hilo en arco, ¿vale? En las aplicaciones de arco, de soldadura soldadura al arco, ¿de acuerdo? Es decir, para activar pequeñas electroválvulas, no grandes grupos. No se me ocurre una garra que tenga 5 grupos o 5 servos ahí utilizar estas teclas, ¿de acuerdo? De hecho no podría porque solo hay 4. ¿Qué más tenéis? Tenéis las teclas de acceso rápido para ayudaros al movimiento, luego las veremos un poco mejor. Unas teclas de ejecución. Desde aquí ponéis en marcha el programa, es decir, desde aquí arrancáis el programa de robot y con estas también podéis hacer hacia adelante, es decir, podéis ejecutar instrucciones hacia adelante, hacia atrás o parar, ¿vale? Esta es la tecla de parado de programa, parado de robot. Tenéis una parada de emergencia, que ahora mismo aquí no se ve desde esta foto de la unidad de programación, pero hay aquí otra parada de emergencia. Os recuerdo que ya teníamos una parada de emergencia en la cabina compacta. Esto quiere decir que las dos están seriadas, ¿vale? Y pertenecen al sistema de robot, las dos paradas de emergencia. Tenéis un joystick, con el joystick vais a poder mover el robot tanto eje a eje como linealmente, ya llegaremos a ello. Esto es para mover el robot manualmente, cuando estéis en modo manual. Tenéis un dispositivo de habilitación, también llamado el Enable de la unidad de programación o del Teach, que está aquí atrás, ¿de acuerdo? Que tiene 3 posiciones, luego hablaré un poco más de él. Y un interface USB para que podáis usar una USB, una memory stick, la pongáis aquí y podéis hacer, por ejemplo, recuperar un backup, hacer un backup, recuperar un backup es restaurar un backup, ¿de acuerdo? Cargar módulos de programa, etcétera. Para eso se utilizan, ¿de acuerdo? Vale, la unidad de programación y su entorno. Bien, pues toda esta parte de aquí de la unidad de programación es táctil, ¿de acuerdo? Aquí arriba está el menú principal. A continuación, esto que veis aquí, que yo le llamo el señor, un señor con una I, vale, es la ventana del operador. Por aquí van a salir los mensajes que hayáis programado vosotros para interactuar con los operadores. Quiere decir, cuando necesitéis que alguien valide un mensaje, puede que os salga por aquí, ¿vale? Que sale por aquí, por la ventana del operador. Repito que es una pantalla, una ventana para interactuar con el operador. Y esta de aquí es la barra de estado. Vale. La barra de estado es bastante importante en la unidad de programación porque os da información de cómo tenéis vuestro sistema. En este caso me está diciendo que el sistema está en automático, que los motores están en off, luego necesito para arrancar un programa que los motores estén en on y que el programa está detenido. En estos momentos, este es el usuario que está, bueno, el usuario no, perdón, este es el sistema operativo que está cargado en el robot, en este caso, ¿de acuerdo? Este nombre que estáis viendo aquí es un nombre de ABB. Entonces, barra de estado, sistema en auto manual, motores en on o motores en off, programa detenido o ejecutando. Y aquí el número de serie de vuestro robot, por ejemplo. El sistema operativo que esté cargado con el nombre que le hayamos puesto o que le hayáis puesto vosotros, ¿de acuerdo? Aquí os indica las unidades mecánicas que estamos controlando. A ver, en el paquete educativo solo veis una unidad mecánica, que es el 120, pero en muchísimas instalaciones, en muchas células reales, se trabaja con varias unidades, ¿vale? Con varias unidades mecánicas. A eso lo llamamos multimove. Incluso trabajamos con ejes externos auxiliares, ¿de acuerdo? Esos ejes externos aparecerían aquí.
¿Por qué? Porque si somos nosotros capaces de controlarlos, ¿vale? De servocontrolarlos, van a aparecer aquí y vamos a ser capaces de moverlos, tanto las unidades mecánicas como los ejes. Vale, aquí abajo aparece un menú de acceso rápido que tenéis también acceso al movimiento, no solo desde la ventana de movimiento, sino que también aquí. Esto pequeño que veis aquí a la derecha es el menú de acceso rápido, el Quick Access, que llamamos. Vale, lo que os contaba antes para la unidad de programación. En la parte de la derecha de la unidad de programación, aquí estáis viendo la Z, ¿vale? La parada de emergencia. Recordaros que te lleváis 2 paradas de emergencia, una en la cabina compacta y otra en la unidad de programación, seriadas, ¿de acuerdo? Requieren un rearme, como toda parada de emergencia. Vale, este es el dispositivo de habilitación, esto que tenéis aquí. Si sois diestros y agarráis la unidad de programación con la izquierda, ¿vale? Esto de aquí es un pulsador que tiene 3 posiciones. Una es cuando está relajado, otra es una posición intermedia y otra sería la posición que llamamos de hombre muerto, es decir, cuando apretáis demasiado. Esto tenéis que probarlo junto con el robot real para que notéis la diferencia, ¿de acuerdo?, de las pulsaciones. Y con esto es con lo que activamos los motores. Significa que con esto es con lo que suministramos tensión hasta los motores. El que tengáis todo conectado no significa que haya tensión en los motores. Para que se pueda mover un robot, tenéis que superar una cadena de seguridades. ¿Qué quiere decir que tenéis que superar una cadena de seguridades? Que todo tiene que estar en su sitio, todo tiene que estar cerrado y todo tiene que estar habilitado. Los computadores tienen que estar funcionando correctamente, no tenéis que tener ningún problema, ningún fallo ni ninguna avería de ningún tipo. Y además, si lo vais a mover manualmente, necesitáis, con la unidad de programación sostenida, ¿vale?, pulsar el dispositivo de habilitación hasta un punto intermedio para que tengáis el sistema con motores on. Esa es la activación del motor, ¿vale? Sigamos, el conexionado. Bien, esto es lo mínimo para que podáis trabajar desde vuestras escuelas, que es que conectar la potencia a los motores desde la cabina compacta hasta el conector R1MP. Conectar es el R1SMB hasta el conector de la cabina compacta. Esta sería la conexión de las señales de SMB, las señales que iban a los resolvers, ¿vale? Y por último, si tenéis una garra, la conexión de las señales, si os acordáis que estaban aquí la tarjeta de entradas y salidas, pues las señales que van a hacer que abráis o cerréis la garra, o que aspiréis o que sopléis sobre la ventosa. ¿De acuerdo? Aquí, el conector de usuario. Además tendréis que tener enchufada la cabina, claro, necesitáis 220, ¿vale? Eso que estáis viendo ahí son los 220 a la cabina. Conectar la unidad de programación, muy importante. Aquí la tenéis, aquí, a este conector. Y por último, si estáis conectados con Robot Studio porque estáis trabajando online, ¿de acuerdo?, la conexión, por ejemplo, con el puerto de servicio. Y estas serían las conexiones mínimas para que podáis trabajar en vuestra escuela, en vuestro centro de formación. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos a las entradas y salidas, a las redes de entradas y salidas. Ahí las tenéis. Vale. ¿Qué redes, qué redes podéis hacer con los robots, con el robot que tenéis en formación o un robot real de ABB? Es decir, bueno, todos son reales, no son imaginarios, son mecánicas reales. ¿Qué redes podéis formar? Bueno, pues el robot puede trabajar como maestro de una red o como esclavo de una red, depende. Las redes que admitimos desde ABB es DeviceNet, que es de net, es DeviceNet, Profinet, Profibus y Ethernet IP. ¿Admitimos otros tipos de redes? Sí, lo que pasa es que necesitamos adaptadores, ¿de acuerdo? Adaptadores o, por ejemplo, todavía se están instalando algunos sistemas con Interbus, que a lo mejor alguien lo conoce, no sé si hay gente que ha llegado a trabajar con el bus de Interbus. Bueno, pues tenemos adaptadores especiales para pasar de DeviceNet a Interbus, ¿de acuerdo? Si alguien nos lo pide. Pero necesitaríamos trabajar como con un transceiver, es decir, con un adaptador que convierta de una red a otra.
¿De acuerdo? Entonces, las que nosotros suministramos directamente es DeviceNet, Profinet, Profibus y Ethernet. ¿Para un mismo robot podemos disponer de diferentes redes? Sí, no hace falta que trabajéis con una única red. Es decir, si solicitáis la red Profinet, por ejemplo, ¿podríais trabajar con una red Ethernet? Sí, se pueden mezclar. Las diferentes redes las podéis mezclar. De hecho, en muchísimas instalaciones tenemos DeviceNet, Profinet y Ethernet, ¿vale? Es una configuración muy típica de red industrial, el estar trabajando con estas tres redes. Porque antiguamente DeviceNet era nuestra red nativa. Hoy en día ya hemos cambiado y ya trabajamos con Ethernet, ¿vale? Ethernet es nuestra red nativa, la red Ethernet IP es la red nativa, significa que viene por defecto, ¿vale? En un robot de ABB. Pero antiguamente era DeviceNet y antes del DeviceNet se llamaba el CAN bus. Bueno, pues todos los buses que podéis imaginaros de redes industriales. Estas redes, por cierto, que no se os olvide, dependen de la licencia de RobotWare. ¿Qué es RobotWare? RobotWare era el sistema operativo que va cargado en el controlador, ¿de acuerdo? El que controla la unidad mecánica. Entonces, si no tenéis activa en la licencia el DeviceNet o el Profinet, no podéis trabajar con esas redes. Entonces, es muy importante que antes de pedir un controlador, antes de pedir un sistema de robot, os informéis y sepáis si, por ejemplo, el autómata trabaja con Profinet o trabaja con Ethernet o trabaja con otro bus diferente, ¿de acuerdo? Porque tendréis que solicitar licencias para poder comunicar con esas redes. A la derecha se muestra un ejemplo de una conexión muy normal. Estas conexiones son muy normales hoy en día en la industria. Aquí tenemos el controlador del robot número 1 y el controlador del robot número 2. Un PLC, un autómata de control de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, está comunicando con nuestro robot a través de Profinet, y nosotros lo que tenemos aquí es el Fieldbus Adapter. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros somos esclavos de este PLC. Aquí tenemos el Fieldbus Adapter del controlador, bueno, este debería de ser controlador 1 y este controlador 2, ¿vale? Bueno, así me conecto al PLC a través de Profinet y, por ejemplo, desde la WAN puedo tener una red pública, ¿de acuerdo? En la que accedo a los controladores, ¿vale? A través de una red que se llama una red de factoría o de fábrica, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, las diferentes tarjetas o los diferentes elementos que controla directamente el robot. Bueno, pues las puedo tener a través de Profinet también, si quiero. Ahí veis cómo están representadas dos tarjetas de entradas y salidas, ¿de acuerdo? Conectadas a los puertos LAN 2 y LAN 3, a través de una red que llamaríamos privada, ¿vale? Y aquí el controlador número 2, lo mismo, con dos tarjetas de entradas y salidas, ¿vale? Conectados a través de la red Profinet, en este caso a LAN 3 y a LAN 2, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ¿vale? La configuración de redes puede ser más sencilla, más compleja y muy diferente, porque esto es personalizable y muy diferente dependiendo del cliente, dependiendo del tipo de instalación. Entonces, esto simplemente es un ejemplo y a partir de aquí os podéis imaginar todo lo que tenemos. Vale. ¿Qué elementos configuran una red para nosotros? Pues vamos a ir desde el elemento más grande, vamos a decir, hasta el más pequeño, ¿vale? Y además es como lo configuramos dentro de los parámetros de nuestro robot. Siempre tenemos que dar de alta lo que llamamos la red industrial, ¿vale? Sobre el soporte sobre el que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de red vamos a tener? Si es DeviceNet, si es Profinet, si es Profibus o es Ethernet IP. ¿De acuerdo? Aquí, en la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Estáis viendo un ejemplo de configuración. Después de haber configurado lo que es la red industrial, tenéis que configurar los dispositivos, ¿vale? Los dispositivos son los elementos que van conectados a esa red. Si son maestros o son esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, esto que estáis viendo aquí con una X es porque, bueno, esto es el nombre que le vais a dar al device, ¿vale? Si es esclavo, le vamos a llamar igual o como queráis, con el nombre que queráis, internal device. Entonces,
Aquí puede ser, por ejemplo, DeviceNet Device o DeviceNet Internal Device. ¿De acuerdo? Entonces, red industrial lo primero. Después el dispositivo, es decir, todas las tarjetas, todos los elementos que intervienen dentro de la red. Y por último, se configuran las señales. ¿Qué tipo de señales admite ABB? ABB admite Digital Input and Digital Output, es decir, digitales de entrada y digitales de salida. Admite los Group Input y los Group Output, es decir, grupos de entradas y grupos de salidas. Y por último, las Analogic, o sea, las Analogic Input y las Analogic Output, señales analógicas, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo de una red industrial. Aquí estáis viendo la CPU. ¿Por qué? Porque todas las redes, o sea, cuando estéis hablando de entradas y salidas o de redes industriales, parten del computador principal, de la CPU principal, del main computer, ¿de acuerdo? Este es un tipo de computador principal más antiguo, pero da lo mismo. Desde cualquier computador de los suministrados por ABB, parte lo que es la tarjeta o la red industrial, ¿de acuerdo? Bien, y aquí está representado, por ejemplo, el DeviceNet, y en este caso llevamos una fuente de alimentación de 24 voltios, porque el DeviceNet tiene que ir alimentado con una fuente externa a 24 voltios, ¿vale? El DeviceNet, en este caso, realmente tiene 5 hilos. El primero y el quinto para los 0 y 24 voltios, el segundo y el cuarto para el envío del low, el dato bajo y el dato alto y el high, y SIL es el apantallamiento o la masa de dicho cable, ¿de acuerdo? Esto es el DeviceNet, ¿vale? Pues aquí hemos representado una tarjeta, aquí se representa otra tarjeta, en este caso otro dispositivo, otro device, y aquí otra tarjeta. Y por último, los diferentes elementos que tenemos conectados a esas tarjetas. Esto es una entrada, bueno, pues un pulsador de marcha. Esta es otra entrada, esto es un detector de pieza OK, por ejemplo, es un sensor inductivo, aparentemente, no lo sé. Esto parece un final de carrera, ¿vale? Otra entrada. Si esto es una pinza, bueno, pues como veis, es una salida, ¿vale? Es una señal de salida para poder abrir o cerrar la pinza. Más entradas y otra salida con una ventosa, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo. Mirad, en Robot Studio, para que lo veáis también en Robot Studio, ¿de acuerdo? Ahí, vamos a ponerlo pequeño. Desde la pestaña controlador, voy a cerrar el movimiento, desde la pestaña controlador vais a poder ver esa configuración de redes, porque en el ejemplo, lo que yo os he hecho ha sido en esta pequeña estación, ¿vale? Que es la que tengo preparada para las clases, he configurado una red DeviceNet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo veo? Desde la pestaña controlador, dentro de configuración, me voy a los parámetros IO System, Input Output System, ¿de acuerdo? Y lo despliego. Desde aquí yo puedo ver las redes, con la licencia que tengo, las redes que puedo conectar. Os he dicho que Ethernet ya es nuestra red nativa, es decir, todos los robots de ABB vienen con Ethernet, ¿de acuerdo? Y además el DeviceNet. Entonces, lo primero que hago es mirar qué redes industriales tengo. ¿Dónde? Industrial Network. Ahí las tenéis. Entonces, Ethernet es una red propia de ABB y además le he añadido la red DeviceNet. ¿De acuerdo? Esa es la red DeviceNet. ¿Qué dispositivos tengo conectados yo a estas redes? Pues mirad, en DeviceNet he conectado una tarjeta, la tarjeta DSQC 652, que ahí la veis. Esta tarjeta, ¿de acuerdo? Es la tarjeta que se suministra en el paquete educativo. Entonces, tendréis que configurarlo el día que os llegue el paquete educativo, es decir, el día que os llegue el robot con el controlador, tendréis que configurar esta tarjeta. Dudo mucho que esté configurada. Normalmente esto lo tiene que personalizar el cliente en este caso, no ABB, ¿de acuerdo? Vendrá con la red industrial, sí, pero no con los devices, es decir, no con los diferentes tarjetas. Eso es algo que tenéis que hacer vosotros. Entonces, aquí veis cómo la he configurado. Toda esta parte, ¿de acuerdo? Se os ha suministrado, bueno, los que habéis podido acceder a la documentación, cuando os habéis accedido a la presentación de Webex, os habéis podido descargar un PDF que era la carga de la tarjeta 652, ¿de acuerdo?
Si luego hay problemas, lo vuelvo a explicar, pero de momento voy a continuar con esto para que lo veáis simplemente. Vale, pues en ese PDF tenéis el paso a paso de cómo hacer esto, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí. O sea, yo ya tengo la tarjeta totalmente declarada, ahí la veis. Daros cuenta que como es una tarjeta de ABB, ya tenemos una serie de templates, de plantillas, ¿vale? Disponibles con todos estos parámetros, porque yo no me lo sé de memoria, ¿de acuerdo? Yo no sé ni cuál es el vendor ID ni el product code para estas tarjetas, pero ABB dispone de plantillas. Entonces, la DSQC652 es una tarjeta de 16 entradas y 16 salidas digitales y la plantilla está disponible. Vale. Después lo que he hecho ha sido cargar las señales. Entonces, repito, en Industrial Network hemos declarado, o se ha declarado, junto con la licencia, me ha declarado lo que es la red DeviceNet. Yo he declarado un dispositivo, que es una tarjeta, y ahora declaro las señales. Lo mismo. Aquí están las señales, desde aquí hasta aquí. Estas son todas las señales que he incluido para esa tarjeta. Como son 16, pues mirad, os abro una para que la veáis. ¿Vale? En este caso, esta es la primera señal y es una digital input, o sea, una entrada digital asignada a la tarjeta DSQC652, ¿de acuerdo? Y el mapeo, es decir, la dirección real que tiene esta señal es la 0. En algunas tarjetas de ABB empezamos en la dirección 0 y en otras en la 1. Tendréis que leeros exactamente el manual que contiene esa información, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, no va a pasar nada, simplemente que declaráis una señal y os dais cuenta que no estáis activándola en con esa instrucción, ¿vale? Pues a mí me pasa bastante. Vale, pues así habríamos visto lo que son las señales, la declaración de la red, el dispositivo y la señal. A ver. ¿Vale? Más cosas de nuestras tarjetas. A ver, la tarjeta que viene en el paquete educativo, que es la DSQC652. Os he dicho que tiene 16 entradas y 16 salidas digitales. Vale, esto es el esquema eléctrico de dicha tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso son las entradas. Para las entradas vais a tener un pin, que es el 9, que tenéis que conectar, es el 0 común, ¿de acuerdo? Es el 0 común, tenéis que conectarlo al 0 común. Y ahí le veis. Y el resto, los pines del 1 al 8, son las entradas dentro del bornero, el X3. Y en el bornero X4, de la 1 hasta la 8, son el resto de señales. Ahí las veis, ¿vale? Y ahí veis cómo están numeradas, ¿vale? Pero, acordaros, 0 voltios común en las entradas. Evidentemente los 24 voltios me los vais a dar vosotros por cada entrada, ¿vale? Recordamos dónde está la tarjeta o los borneros de las entradas, están aquí, en el lateral de la cabina, abriendo esta tapa, aquí. Bien. Ahí le vi mal a la rueda. Las salidas de esta tarjeta, pues lo mismo, el 0 voltios sigue estando en el 9, ¿vale? En el pin 9. El 0 es común para todo, siempre. ¿Y los 24 voltios? Pues mirad, los 24 voltios vienen por el pin 10. Necesitáis alimentar 24 voltios por el pin 10 al conector X1 y al conector X2 por el pin 10. ¿De dónde sacáis 24 voltios? Podríais tener una fuente de alimentación y directamente enchufarlo aquí. O, si recordáis, os dije que justo debajo de los borneros de la tarjeta de entradas y salidas teníais un bornero, que creo recordar que era el XS16, de donde podéis sacar 24 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, que ya disponéis de 24 voltios. Y por lo tanto ya podéis alimentar vosotros estas salidas y ya las podéis ver en funcionamiento. ¿De acuerdo? Ya podríais activar con ello, con los 24 voltios de la cabina, del XS16, ya podríais alimentarme estas salidas. Podríais dar, por ejemplo, vida a una pinza o a una ventosa. Bueno, necesitáis aire para una ventosa. ¿De acuerdo? Bien. Manuales de todo esto que hemos estado hablando.
Bueno, pues para las redes de entradas y salidas, fijaros todos los manuales que hay, ¿de acuerdo? Hay muchísimos. Entonces, yo recomiendo siempre que empecéis por el manual del operador, que es el IRC5 Complex Pendant, y poco a poco, después de que hayáis visto el manejo de las entradas y salidas, os paséis directamente a parámetros de sistema. En este caso yo me saltaría Robot Studio y me saltaría el diagrama de circuitos no os lo podéis saltar porque necesitáis conectar realmente, o sea, tenéis que enchufar los equipos que tengáis, si tenéis alguna fotocélula o si tenéis un final de carrera o la garra, simplemente pues tendréis que enchufarla. Entonces, si tenéis que conectarla, tendréis que acudir a los diagramas de circuitos. Pero para esto que os estoy contando yo, es decir, cómo me voy organizando a la hora de conectar un equipo externo o cómo me voy organizando para conectarme a las entradas y salidas, utilizaría el manual del operador de IRC5 Complex Pendant. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a la sincronización del robot. Vamos a ver cómo actualizamos el contador de revoluciones. Bien. Primero, ¿qué es lo que tenéis, no? O sea, ¿qué es esto de la sincronización de las revoluciones? ¿Qué es el sincronismo de un robot? ¿Qué es todo esto? Bueno, pues lo primero, el robot que es articulado, os he dicho que tenía 6 articulaciones y para mover dichas articulaciones, perdonad, utilizó un motor, ¿de acuerdo? Este motor está unido solidariamente a un resolver. No se pueden separar, ¿de acuerdo? Ni se piden por separado. Todo esto que veis es el bloque motor o la unidad motor, el motor unit que decimos nosotros, ¿vale? La MU. Entonces, motor y resolver. El resolver es un captador de posición analógico que lee la posición del eje del motor en una vuelta. Entonces, siempre en un robot ABB, para sincronizarlo, es decir, para llevarlo a la posición de origen, que siempre tenemos que llevar el robot a la posición de origen, cuando compramos un robot, cuando empezamos a programar, cuando hay una avería, cuando cambiamos un motor, siempre hay que llevarlo a la posición de sincronización, ¿de acuerdo? El robot para que se mueva necesita de dos datos o dos informaciones. Una es el valor de dicho resolver y la vuelta 0. Es decir, la primera vuelta, porque daros cuenta que este resolver va girando. ¿Cuántas vueltas tiene un resolver? O sea, ¿es infinito? ¿Tiene una resolución infinita? No, no es infinito. Pero bueno, para llegar a su límite tendréis que darle bastantes vueltas. Más o menos los resolver que están montados en los robots de ABB vienen a ser de unas 400 vueltas, creo. Más o menos, ¿eh? Tendréis que hacer una prueba en un eje que rote y que no tenga un límite físico y que pueda chocar contra él, ¿vale? Entonces, los elementos que intervienen, motor y resolver. Entonces, para poder mover un robot, siempre tenemos que tener la posición del resolver y la vuelta de dicho resolver. Esos son los datos con los que cuenta el robot para ir a un punto en el espacio o para moverse, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenéis que sincronizar el robot. ¿Qué quiere decir sincronizar el robot? Cuando viene de fábrica, el robot está sincronizado. Es decir, hacemos una calibración fina, que llamamos, la calibración fina es el cálculo de los valores de resolver, que suele ser una pegatina que viene en la parte trasera del manipulador. En este caso, no sé si viene por aquí, en el 120, ya no me acuerdo, o aquí, o en esta parte, vienen los valores de resolver. Esos valores de resolver han sido calculados en fábrica, es decir, que han sido calculados en la fábrica de ABB y ha sido calibrado el robot en ABB. Ha sido calibrado finamente. Quiere decir que hemos calculado la posición de resolver y luego hemos hecho una actualización del contador de revoluciones. Quiere decir que lo hemos llevado a la vuelta 0. Para eso utilizamos también unas marcas de posición. ¿De acuerdo? Estas marcas que están aquí y que os he enseñado antes en Robot Studio es a la marca, a la posición que tenéis que llevar dicho robot para actualizar el contador de revoluciones. ¿Por qué tenéis que hacer esto? Bueno, pues actualizar el contador de revoluciones es una operación que hacemos muchísimo porque se pierden, las vueltas del robot se pierden, así como los valores del resolver, la calibración fina no se pierde, porque son unos datos de parámetros del robot y no se pierden, solo se pierden si alguien lo sobrescribe, ¿de acuerdo? Si alguien accede a los parámetros
y los sobrescribe o los borra o los quita o los cambia. Pero en cambio las vueltas, es decir, la vuelta cero, sí podemos llegar a perderla. ¿Cuándo podemos perder la vuelta cero de un robot? Pues la vuelta cero de un robot la perdemos muchas veces cuando las baterías que mantienen la tarjeta SMB, ¿vale? La tarjeta SMB, os recuerdo que era una tarjeta, bueno, os recuerdo no, porque no os lo he contado, pero hay una tarjeta que comunica con los resolvers. Entonces, esta tarjeta recibe la información de los resolvers y la envía a un... ¿Perdona, Juan? Ah, disculpad, había oído un ruido. Hola. ¿Hola? Hola. Sí, no, en principio todo bien, María. Ah, perdona, te había escuchado. Escucho un ruido, pero yo te sigo escuchando perfectamente. Ah, vale, perdona. Voy a acabar, voy a terminar ahora ya con la parte de actualizar y que esto ya no me queda mucho más. Ok, Sí, estoy a ya punto de una acabar. pregunta también. Sí. Vale, cuando acabe te dejo que me preguntes, ¿de acuerdo? Okay. Les explico el tema Okay. de actualizar el contador. Venga. No, las entradas y salidas, no te preocupes, no, tampoco son muchas. Vale, Continúa. termino Gracias, esto María. y empezamos. Okay. Vale, repetimos. Robot que viene de fábrica. Robot viene sincronizado, ¿de acuerdo? Y viene los contadores, es decir, viene la vuelta cero calculada, sí. Pero se pierden los contadores de revoluciones y sobre todo porque cuando llegue el robot, cuando se empieza a programar, hay que comprobar que el robot está bien sincronizado. Sobre todo las vueltas. Entonces, los valores de resolver, que es lo que os estaba contando, no se pierden, están almacenados en los parámetros del sistema y solo se pierden si alguien los sobrescribe, los borra, los quita, ¿de acuerdo? Pero la vuelta sí se pierde. ¿Cuándo se pierde la vuelta? Cuando, por ejemplo, las baterías que están conectadas a la SMB son unas baterías que utilizamos para mantener la comunicación con la tarjeta de medida serie. Esa tarjeta de medida serie en este robot suele estar instalada aquí abajo, en la base del robot. En otro robot está en otras partes de la mecánica. Cuando esas baterías se agotan, ¿vale? Da un error de pérdida del contador de revoluciones, ¿de acuerdo? Entonces, esas baterías es un consumible, por lo tanto hay que tener un poco de cuidado y cuando la unidad de programación o cuando el robot esté avisando que hay que cambiar las baterías, hay que cambiarlas. Si no las cambiamos, cada vez que apagamos o quitamos tensión del armario de control, se pierde el contador de revoluciones y por lo tanto hay que actualizar dicho contador de revoluciones. Eso sería un motivo por el cual podemos actualizar el contador de revoluciones. Otro, porque haya un fallo con la tarjeta SMB o porque haya un fallo con un motor o un resolver, un fallo de comunicación o un motor se averíe, ¿de acuerdo? Incluso se puede llegar a averiar el computador de ejes porque hay un computador que recibe toda esta información, ¿vale? Toda la información que le transmite el resolver a la tarjeta SMB y de la tarjeta SMB al computador de ejes. Bueno, entonces, a lo que íbamos, que no me quiero enrollar más. ¿Cómo actualizamos ese contador de revoluciones? Porque lo habéis perdido, porque necesitáis comprobarlo, porque tenéis que acostumbraros a comprobar las marcas de los robots de ABB. Pues tenéis que llevar los ejes del robot a su posición de marcas. ¿Cómo lleváis el robot a su posición de marcas? A mano. Con la unidad de programación se lleva el robot a esta posición. ¿De acuerdo? Como me habéis visto hacer en Robot Studio. Y luego tenéis que hacer la actualización del contador de vueltas. Y tenéis que comprobar esa posición. A ver, si lo intentáis hacer desde Robot Studio, nunca vais a perder el contador de revoluciones. ¿Por qué? Porque esto es un modelo teórico matemático perfecto. Esto no es un robot real. Esto es un simulador, ¿de acuerdo? Él jamás va a perder el contador de revoluciones. Y si pierde, nos llamáis. Oh, estás ahí, Ana. Oye, ¿no estoy silenciada? No estoy silenciada, te he hecho gracia. Sí. Es que vamos, si lo pierde ya, me voy de ABB. Bueno, este es el modelo teórico, matemático, perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nunca vais a perder los contadores, los vais a perder en el robot real. Sí, a menudo, depende. Si las baterías se os agotan y no las compráis, pues todos los días que lo apaguéis. Simplemente. Vale, ¿cómo actualizo el contador de revoluciones? Bueno, pues si el robot, por ejemplo, vamos a ver, le voy a llevar a otro sitio.
más que nada, esto no quiero que me sigáis. Estáis viendo hacerlo, pero no quiero ni que lo veáis. Vale, ahí, esto sí. Venga. Lo tengo ahí. ¿Vale? Y he perdido el contador de revoluciones. Está arrancando la unidad de programación, ¿vale? He sacado la unidad de programación para que lo veáis. La idea es que esto lo hagáis con el robot real y no con Robot Studio, ¿de acuerdo? Sobre todo los que tengáis el robot real. Vale, para empezar, yo tengo el robot en automático. En automático no se puede manejar el robot, es decir, no se puede mover manualmente. Yo tengo que moverlo manualmente ahora a la posición de marcas para actualizar contadores. Para ello, pulsáis aquí manual o directamente aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el robot real tendréis que iros a la cabina compacta y cambiar la llave de selección, que es esta, a manual, ¿de acuerdo? En Robot Studio se hace desde aquí, pero la idea no es que aprendáis desde Robot Studio. Esto se debe de hacer, repito, en un robot real. Vale, una vez que estáis en manual, entramos en la ventana de movimiento y veis que los ejes los tengo ahora mismo, bueno, pues cada uno para un lado. De hecho, cuando se pierde el contador de revoluciones, esto desaparece. Aparece en rojo y en error. ¿De acuerdo? Ahora mismo yo lo que voy a hacer es moverlo manualmente. Se me da muy mal mover la unidad de programación desde Robot Studio. Así que luego lo voy a hacer un poco más rapidito. Lo que haría sería pulsar el dispositivo de habilitación que tiene la unidad de programación, que corresponde a este botón. Entrarían los motores. Estos motores son, lo estáis viendo aquí en la barra de estado, ¿vale? Lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Ahora estoy en paro protegido. Paro protegido es que no he pulsado el dispositivo de habilitación de la unidad de programación. Pulso el dispositivo de habilitación de la unidad de programación y cambia su estado a motores on. Vale, ya tengo motores, significa que ya tengo tensión en los motores. ¿Ahora qué tengo que hacer para mover el eje 1 a su posición? Bueno, voy a mover el 2, que es más visual. El resto lo voy a hacer de forma automática desde Robot Studio. Para mover el 2, tengo que utilizar el joystick, ¿de acuerdo? Desplazar el joystick en sentido positivo es moverlo hacia abajo. Pero como veis que yo me paso 42 grados de la posición 0, lo que tengo que hacer es moverlo en sentido contrario. Luego, si lo muevo hacia arriba, TQF, ahí le veis. Hasta que me acerque a 0. Bueno, casi que me he acercado. ¿Lo habéis visto? Vale, pues así tendría que ir moviendo eje a eje todo el robot. Como no tengo ganas y no tenemos más tiempo, porque quiero evitar en todo lo posible que nos extendamos, perdón, se me ha ido Robot Studio, ahí. Lo que voy a hacer es ayudarme de Robot Studio. Bueno, lo voy a trasladar a la posición inicial y como hay un eje que siempre está a 30 grados, lo muevo. Vale, ya lo tengo. Imaginaros que lo hubiera hecho con la unidad de programación. He movido, ahí, ahora. Pero lo he movido eje a eje, ¿de acuerdo? Cuando perdáis el contador de revoluciones, cuando el robot no esté sincronizado, no os permite los modos de movimiento ni lineal ni con reorientación, que mañana veremos. Solo lo podemos mover eje a eje. Vale. ¿Cómo actualizo el contador de revoluciones? En este caso tenéis que ir a menú principal, calibración, seleccionáis la unidad mecánica, que en este caso está calibrado. Repito que nunca se descalibra en Robot Studio. Una vez que entráis en calibrado, método manual avanzado, y aquí, actualizar cuenta revoluciones, y selecciono las revoluciones. La actualización del cuenta revoluciones puede hacer que cambien las posiciones programadas, correcto. ¿Desea realmente continuar? Sí. ¿Vale? Volvemos a la pantalla, seleccionaríamos las unidades mecánicas, solo tengo una, y aquí puedo seleccionar todo o solo el eje que se me haya descalibrado, ¿de acuerdo? No siempre se os va a descalibrar todo el robot. Si tenéis un fallo con el cable de señales que alimenta la tarjeta SMB, pues sí, pero si tenéis un fallo con un motor, solo un único motor, veréis que el que se descalibra siempre es el mismo, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tenéis hecho esto, quitáis el enable, no tiene que estar con motores metidos, ¿de acuerdo? Tiene que estar frenado, en este caso estaría ahora mismo frenado el robot, y actualizaríais, actualizar. Bueno, sí, en mi caso me da un error porque no está preparado, pero sí, se actualizaría, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Vale. Y con esto ya tendríamos la parte de actualización de contadores. Es decir,
llevar los ejes del robot a su posición, actualizar el contador de vueltas y comprobar la posición de los ejes. ¿Qué es comprobar la posición de los ejes? Comprobar la posición de los ejes, una vez que lo hayáis hecho, una vez que hayáis hecho esto, tenéis que ejecutar desde el editor de programas, en mi caso no había nada, una instrucción que ya os enseñaré, hoy solo vais a ver cómo la programo, para llevarle hasta las marcas. Perdonad, no puedo, porque como está hecho con un... vale, tengo que probar. Tengo un problema con... esto, vale. No tengo los datos de la memoria del controlador y del robot, entonces no quiero arreglar esta avería, ¿vale? Pero el procedimiento sería el siguiente. Tendréis que ejecutar esta instrucción, ¿de acuerdo? Tendréis que ejecutar la instrucción move absolute join, que es la instrucción para llevar el robot a marcas y comprobar dichas marcas. Entonces, a ver, que no quiero liaros y tenéis que llevar el robot a esa posición de marcas que ya os he enseñado. Tendréis que actualizar el contador de vueltas y por último tendréis que comprobarlo. Para comprobarlo tendréis que ejecutar una instrucción, que es la instrucción de un movimiento absoluto en join, en ejes, y con eso ya habríais actualizado el contador de revoluciones y comprobado que efectivamente el robot está en marcas. Y con esto y la documentación recomendada creo que acabamos. Entonces, para que podáis trabajar bien con la parte de calibración y que podáis seguir lo que yo acabo de hacer, tenéis que leeros el manual del operador de IRC5 Complex Pendant, el capítulo 10, calibración, ¿de acuerdo? Y luego las marcas las podéis ver en el capítulo 5 de calibración, y el manual del producto del manipulador, del 120. Y con esto habríamos acabado. Juan, yo doy por finalizada ya la presentación. Este es el fin. Muy bien, María José, muy bien. Perfecto, pues ahora mismo tengo 3 preguntitas, pero yo creo que, salvo la última, más o menos creo que las otras 2 ya se han contestado, pero bueno, por si queda alguna duda, las repasamos. Vale, dime, bueno, cuéntame. La primera sería de Salvador y ha comentado y ha puesto si hay algún manual simplificado de Rapid. Creo que esto ya lo habéis comentado Salvador. antes. Manual simplificado. ¿Qué queréis decir con manual simplificado? A ver, si te refieres, por ejemplo, a que te expliquen la sintáctica y la semántica del Rapid, más que simplificado hay un manual para ello, que te lo voy a enseñar si quieres. Espera, que lo debo de tener yo por ahí. A ver, mira, desde Robot Studio, por ejemplo, en documentación del IRC5, ¿ves este que pone descripción general del Rapid, Salvador? Bueno, no me contestes, que no puedes. Aquí explica... Si quieres podemos abrir los micros por si... pues si quieres abrir los micros de la gente, mientras yo ya puedes. Desde aquí puedes abrirte un pequeño manual, luego si quieres te lo enseño en PDF. Bueno, un pequeño manual no, un pedazo manual. Juan, horrible. Solamente la persona de... Los micros de todo el mundo, deben de estar todos por ahí. Voy a abrir el de Salvador. Exacto, desactívalos todos y solamente... Desactívalos todos, sí. Vale, voy a buscar a Salvador, a ver. Salvador, aquí. O quien quiera hablar, que lo solicite, Quien quiera hablar en voz alta. Sí, bueno, ¿me escucháis? Sí. Se te escucha, Salvador. No, simplemente es que, bueno, el manual de Rapid que he visto es, vamos, que lo lleva todo. Entonces, como me vuelve loco. Entonces descubrí 800 páginas, más o menos. Hay uno antiguo de IRC, de Rapid, que está muy simplificado y me gustó bastante. Quizás no esté actualizado, pero hay un antiguo por ahí que encontré. ¿El nuestro? O sea, oficial, nuestro. Sí, es oficial, pero está como descatalogado. Y tiene unas 40 páginas solo, y solo habla de lo básico.
Antiguamente los manuales eran más fáciles, yo creo. Puede ser. Sí, yo creo que estamos ahora en una media de 800 páginas, ¿sabes? Nada, lectura rápida, pues de noche. No, este que te comento yo a lo mejor tiene 40 páginas, 50, y está muy bien, pero ya te digo, está descatalogado, entonces Debe ser del sistema S4 además. Es posible que sea del S4, sí. Del S4 de los primeros, seguro. Lo que pasa es que según lo básico creo que es igual, creo. Bueno, o sea, pues si tienes la referencia de ese manual, lo podemos buscar, y pues en el ABB Library tiene que estar también ese manual en principio. Entonces, si alguien lo quiere, o sea, claro, el Rapid es el mismo. Sí que es cierto que el Rapid nuevo tiene muchas más instrucciones que el antiguo. No he jugado a la documentación. No sé si podéis acceder vosotros a esta documentación en línea. Ana, ¿sabes si los alumnos pueden o Juan? ¿Os suena? ¿Esta sabéis cuál es la documentación en línea? A ver. Esta. Voy a acceder yo, ¿vale? Para que la veáis. Claro, yo es que entro directamente. Aparte que estoy con el... Pero es el portal de ABB, es lo mismo. Sí, tienen que Sí, este es el mismo. Vale. Sí, entrarían directamente, vale. No, es que antiguamente accedíamos a una parte de documentación ¿Te acuerdas os acordáis de los CDs de documentación que entregábamos antes con los manipuladores? Sí, pues esos CDs que dices tú, hoy en día se pueden descargar también en el MyABB, en el Library. ¿De aquí? Sí. Cuando yo envío un correo en mi firma, normalmente es un sitio que lo explica y dice aquí, le das a ese link y sale un fichero donde te explica cómo hacerlo. Lo que no sale es el paquete de CD para todas las versiones. Entonces, lo último que salió creo que era un paquete entero para la 608 y otro paquete más reducido para la 10. Entonces, si alguien quiere bajarse el paquete, ya se baja todos los manuales de ese paquete y no tiene que ir a la página web. Sería un poco... Entonces, hay unas palabras para buscar para encontrar los paquetes, ¿eh? Tendría que buscar, a ver. Sí, venga, yo estoy buscando por aquí, pero no sé si... Sí. Aquí, míralos. Robotware Complete, ahí los tienes. Pero fíjate de qué versiones estamos hablando, de la 5 de... Bueno, este es más viejo que yo. Hay otra manera de encontrar la última versión. Estoy buscando el manual que yo pongo en mi correo, a ver si encuentro. Salvador, no te hemos contestado, como puedes ver, ¿no? Estamos aquí dialogando entre nosotros. No. Y estamos ahí en cháchara. Es que yo creo que no existe ninguno. Es que no tiene... Mira, de verdad que somos horribles en cuanto a la documentación. Vosotros encima tenéis un filtro, vamos a decir, que no podéis ver nuestro internal, como estoy viendo yo aquí, ¿sabes? O sea, es que lo tenemos por triplicado, cuadriplicado. Bueno, a mí esto me mata. Sí, para poder bajarse un CD, un DVD entero como había antiguamente, es cuestión de buscar la Documentation Package. Y entonces a ver, Documentation Package. Entonces ahí salen. Bueno, no está bien apuntado, te has equivocado. Lo has escrito mal, María José. Sí. ¿Es package? Sí, está en el... Sí, si quieres puedes copiarlo del chat, que lo he copiado. Ah, claro, yo es que el chat lo tengo en otra pantalla bonita. Bueno, eso solamente si quieres bajártelo todo a la vez, pero no resuelve el problema que indica aquí el compañero. O sea, un manual fácil, como tal. No, yo no lo conozco ya, Salvador. A lo mejor en su día, hace muchos años, teníamos documentación, lo que dice Juan o Ana, de los sistemas M2000, que es el anterior al IRC5. Date cuenta que vamos por el Omnicore, o sea, Omnicore, IRC5, M2000. El M2000 es de la época del año 2000. Y sigo insistiendo, el manual de operador con IRC5 FlexPendan, allí sale algunas instrucciones básicas también, ¿no? Si no recuerdo. Pues no lo recuerdo, Ana. Yo diría que hay que no lo abro, pero... hablo un poquillo de lo más importante. Pero sí que es cierto que cuando vas al manual de Rapid te salen todas. Sí, pero no, él está hablando... Bueno, yo en su día leí el de descripción general del Rapid. Sí, pero y lo sigo leyendo. Sí, no es que lo lea, jamás leo un manual completo de arriba abajo, sino que lo consulto, ¿de acuerdo? Consulto lo que me hace falta. Entonces utilizo el de descripción general del Rapid, y a veces utilizo el kernel de Rapid. Ese ya sería más específico. Es más formal, es el lenguaje formal, ¿no? Pero este es el que más uso yo. Cuando tengo dudas de Rapid. Si pasamos a las siguientes preguntas porque hemos salido de tiempo. Sí, vale. Entonces, habías dicho que varias preguntas ya se habían respuesto. ¿Por qué no planteas la que no se ha respuesto? Sí, Juan.
y después vamos hacia atrás, ¿vale? Y si alguien se tiene que ir, cambiamos lo básico, así que está. Pues una cosa, antes de que se vea la gente, ¿mañana tiene que decir otro link o sirve el mismo de hoy? No, enviaremos hoy otra convocatoria, vale. Sí. Es el mismo, mañana sí que no hay material, porque mañana no tenemos material, no, hasta el día 3 no hay material, hasta el día 3 que no incorporamos la parte de Robot Studio. No hay material, pero si yo estoy pensando de volver a colgar el material de hoy por si alguien... más que nada porque viene la carga de la tarjeta, ¿sabes? La parametrización de la tarjeta de entradas y salidas, la SQT652. Vale, y envío, bueno, ok. Y el webinar, si quieres. Colocaremos también lo volvemos a colocar por si... A ver si somos capaces. Vale. A ver si somos capaces de que la gente lo encuentre y lo descargue. Vale. Voy a ver también puedo compartir un momento donde sí, espera, para eso. Uy, tengo que volver a Webes, no sé ni cómo volver, espera. Pero porque la última pregunta que habías dicho, ¿no había una pregunta primero? Sí, primero hacemos la pregunta, creo, y después hacemos lo de la compartir, ¿vale? Te paso la función a ti de presentador. ¿Vale, Juan? Y si tengo que explicar yo algo, pues ya... Ok. Ya lo tienes tú. La pregunta es, ¿qué intensidad soporta esa fuente del conector X16? Creo que 6 amperios, pero tendría que mirártelo en el manual. Me imagino que se refiere a la carga, ¿no? A la carga que soporta. Creo que son de 6 amperios. Vale. Vamos a ver, cuando tengáis consultas de este tipo, porque son muy, muy específicas, a ver, yo no tengo por costumbre saberme datos, lo mismo cuando antes Ana decía 90 días, 6 amperios, pues no me sé de memoria estos datos. Entonces, lo que sí sé es dónde localizar esa información. En este caso, esa información viene en el manual de la cabina compacta, ¿de acuerdo? Tendréis que buscaros en MayaBebé el manual de la cabina compacta. Y ahí, dentro del manual, veríais que aparecen las opciones y una de ellas es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, me parece, creo recordar que es de 6 amperios, la que trae la cabina compacta. Espero haber contestado. Y otra cosa a comentar. Si alguien tiene dudas muy específicas, que sepáis que hay un correo donde también nos pueden dar respuesta que para ello sirve, que es el correo de soporte de robots. Ahí, eso, para eso está. Eso, espera, lo voy a poner aquí, que eso es muy importante. Para que nosotros... Sí. Luego ya distribuye. Luego ya soporte se dedica a distribuir, no os preocupéis. Pero todos, sí, espera que habrá... Ay, a ver, no puedo. Hasta mañana a todos los que os vais. Sí. Vale, ahora pongo aquí soporte... en este caso es plural, soporterobots@es.ab.com. ¿Vale? Es más o menos la misma estructura que de formación, pero por algún motivo en soporte... Siempre que tengáis dudas o consultas, como las que acabáis de hacer. Sí, por ejemplo, del robot. Por ejemplo, carga que soporta la fuente de alimentación. ¿Cuánto amperaje, cuántos amperios de carga? ¿A qué tensión va tal tarjeta? ¿De acuerdo? ¿Cuántas entradas o cuántas salidas tiene el DeviceNet Internal Device? Cosas así. ¿De acuerdo? Son ellos, es soporte. A ver, ¿tenías más consultas, Juan? No, bueno, después la otra que creo que ya la has explicado ahora. Has contestado tú, me imagino, ¿no? Has estado contestando. Sí, alguna he contestado. La otra era con respecto a la calibración del eje 6, de la actualización de contadores. Sí. La hace José Juan y pregunta, en cuanto a las marcas de sincronización, en la articulación 6, ¿cómo sabemos el número de vueltas? No lo sabes. La pregunta la he hecho al principio cuando estabas explicando lo de los ejes. No sé si al explicar la sincronización le ha quedado... Pues muy bien. ¿Cómo se llamaba el chico? José Juan. José Juan. Le abro el micro por si quiere puntualizar. Esa es una muy buena pregunta, José Juan. Muy buena. Todos los ejes que rotan y que no tengan limitación física, como por ejemplo eje 4, eje 6, no sabes en qué vuelta estás. Y dices tú, anda, y si me paso de vuelta, don't worry, no pasa nada. Para esto tenemos los resolver. Ya te he dicho que teóricamente tienen una resolución de 400, creo que más,
Que sepas que un día me estuve yo dando ahí las 400 vueltas para darle para un lado y para el otro. A ver si es verdad que tenían esas limitaciones. Es decir, no pasa nada. El problema está cuando montamos las garras y montamos los paquetes de las mangueras. Entonces, ¿qué pasa si tú retuerces una manguera? Que lo arrancas, que te llevas los conectores. Pero si no tuvieras ninguna limitación, podrías darle vueltas ahí, hasta que te aburras. No sé si le has abierto el micrófono a este chico. Sí, sí, lo tiene abierto, no sé. ¿Lo tienes abierto? Entonces no sé si le he contestado. Hola, José Juan. Puedes hablar si quieres. ¿Cómo sabes quién es? ¿Eh? ¿Cómo sabes quién es? Igual se ha ido, ¿eh? No, está porque yo lo veo en la reunión. Le he abierto el micro. Bueno. ¿Esta mañana todos? Sí, No. Debe estar. Ya, sí, ya de estos que ya no prestan atención, ¿no? Vale, pues si no tienes nada más. Nada más, si queréis, comparto yo dónde está voy a compartir para que veáis dónde pueden descargar la documentación. Es más fácil configurar. He visto otra vez, Salvador, configurar entradas y salidas con robot. Estoy leyendo hacia arriba el chat yo, Juan, pero me imagino que los habrás contestado. Sí, están ahí las respuestas. Uy, algunas son muy grandes. Vale. Aquí. Bueno, no sé si se ve la se ve tu SAP. No. Se ve el SAP. Era de él, el SAP. Ahora. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, cuando nosotros en el correo le damos al link para acceder a la sesión, accedemos a la página web. Si vemos hacia abajo, tenemos material del curso. Ahí están los dos archivos que hemos puesto para hoy. El PDF con toda la presentación, ¿vale? Que este PDF tiene la presentación para las 3 sesiones y la del viernes es un poco distinta, ¿vale? Y la carga de las entradas y salidas, lo que has estado explicando. Vale, esto lo volvemos en la sesión de mañana, lo vuelvo a colgar aquí para que la gente lo tenga disponible. Entonces, al clicar en el correo, nos accedemos aquí, veis que es en la misma para conectarse a la sesión. Vale. Entonces, la documentación está aquí. Hoy por la tarde, cuando recibáis el correo, ya podéis descargaros. No hace falta esperar a mañana para descargarse. Ya que estamos fuera esta mañana me has dicho, únete a la sesión, o sea, yo, Juan, cuando me uno directamente por esta página, ¿sabes? Ya te pregunto a ti. Pero si lo quisiera añadir al calendario, ¿sabes? Como hacíamos antes con el Web Meeting, ¿desde aquí se hace o no? Aquí abajo. Claro, es que yo me imaginaba... Ay, mierda, vale, era eso. Añadir. ¿Qué pasa? Que no he querido abrir el correo, Juan, ¿entiendes? Pues lo quería. Lees tantos manuales que los últimos no los ves. Esto en la guía que hemos hecho. Gracias por ese apunte que me has hecho. Te voy a tachar de la lista. Espera a ver cómo te tacho. Te tacho de la lista. De amigos, ya no eres amigo. Vale, venga, sí, me ha pasado eso, Juan, que no he leído. No lo he leído. No, a ver, no es fácil. Está aquí abajo, está un poquito escondido, ¿vale? Y lo mismo que esto. A lo mejor hay gente que también ha visto esto y esta parte se les